El carruaje se balanceó sobre los adoquines de Piccadilly, y Rupert Bentley tiró instintivamente de las riendas nivelando la marcha. El viento de octubre agitaba los faldones de su gabán de cochero, y los faroles a lo largo de la calle proyectaban sombras temblorosas sobre la piedra mojada. Era mucho más allá de medianoche, la hora en que los caballeros respetables llevaban tiempo durmiendo en sus camas, y las calles pertenecían a los serenos nocturnos y a los escasos cocheros de alquiler que llevaban a casa a juerguistas rezagados. Pero el señor Simon Hale, al parecer, no pertenecía al número de caballeros respetables, al menos no en estas horas nocturnas. Rupert lanzó una mirada por encima del hombro a las ventanillas oscuras del carruaje. El amo estaba sentado dentro en silencio, sin moverse siquiera, como una estatua. Así había sido cada vez durante las últimas 2 semanas. Viajes nocturnos silenciosos al mismo barrio, allí donde Londres perdía su lustre noble y se convertía en un laberinto de callejuelas estrechas, tabernas baratas y almacenes apiñados junto al Támesis. Rupert no hacía preguntas. Llevaba apenas un mes como cochero y conocía su lugar. Los caballos resoplaron cuando el carruaje giró hacia el este, alejándose de las amplias calles de Mayfair. Los faroles de gas se volvían más escasos, las casas más pobres, y el aire se impregnaba de olores que hacían estremecerse a Rupert. Desperdicios putrefactos, humo de carbón barato, humedad del río. Whitechapel los recibía como de costumbre, con un silencio vigilante, agazapado, como si todo el barrio supiera que después de medianoche era mejor no dejarse ver por las calles. El carruaje se detuvo en el lugar ya familiar, un cruce cerca de los viejos muelles, donde el cartel chirriante de la taberna El Ancla se balanceaba con el viento. Rupert tiró de las riendas. Los caballos se detuvieron obedientemente. La portezuela del carruaje se abrió, y el señor Hale salió sin decir palabra. Rupert lo siguió con la mirada. La silueta alta con abrigo oscuro se disolvió en la sombra entre los edificios. Como siempre. Rupert suspiró, se arrebujó en el cuello de su gabán y se dispuso a esperar. 1 hora, quizá hora y media. Siempre así. El amo se marchaba, regresaba, subía al carruaje en silencio, y volvían a Mayfair, donde la mansión del señor Hale se alzaba tranquila y majestuosa, como si no ocurriera nada extraño. Pero ocurría. Rupert lo sentía con más fuerza cada noche. Todo había comenzado de manera tan ordinaria que Rupert ni siquiera notó en qué momento exacto la vida se volvió extraña. Había entrado al servicio del señor Simon Hale a principios de octubre. Antes de eso, había pasado 3 meses buscando un puesto, después de dejar el ejército, donde había servido 15 años como cochero en el tren de bagajes. La guerra había terminado. Lo licenciaron con una pensión miserable, y Rupert regresó a Londres, una ciudad que casi había olvidado tras años de campañas y guarniciones. Encontró trabajo a través de un conocido de los tiempos militares, que ahora servía como mayordomo en una casa vecina. «Un caballero busca cochero», le dijo. «El anterior se marchó de repente, así que el puesto está libre. Paga bien, pocas exigencias». Rupert acudió a una entrevista en la mansión de Berkeley Square. La casa era austera, sin excesos, ladrillo oscuro, ventanas altas, verja cuidada. Dentro olía a cera de abejas y madera vieja. El mayordomo, un hombre mayor con rostro como tallado en granito, condujo a Rupert al despacho. El señor Simon Hale lo recibió de pie junto a la ventana. Un hombre de unos 40 años, no más. Cabello oscuro con canas, rostro delgado, pero no enfermizo, más bien demacrado, como por falta de sueño o largas cavilaciones. Vestido impecablemente, levita oscura, camisa blanca, corbata anudada con rigor. Ojos grises, fríos, escrutadores. ¿Sirvió usted en el ejército? Fue la primera pregunta. Sí, señor, 15 años, cochero en el tren de bagajes. ¿Sabe mantener la boca cerrada? Rupert sostuvo la mirada. Sí, señor. Tendrá que llevarme a cualquier hora del día, a veces de noche, sin preguntas. Entendido, señor. Hale asintió. Salario, 20 libras al año, comida, habitación en la casa. Empieza mañana. Eso fue todo. No pidió referencias, no hizo preguntas sobre el pasado. Como si le diera igual quién era Rupert, con tal de que guardara silencio y cumpliera órdenes. Rupert comenzó al día siguiente.
Las primeras 2 semanas transcurrieron tranquilas, casi aburridas. El señor Hale resultó ser un hombre de horarios estrictos. Por la mañana viajé al club de St. James Street, donde pasaba 1 hora o 2. Durante el día visitas de negocios, reuniones con apoderados, ocasionalmente asistencia a subastas o librerías. Por la tarde, a casa, cena en soledad. Rupert no vio invitados ni una sola vez. Luego el despacho hasta altas horas de la noche. Rupert se adaptó rápidamente. La casa era silenciosa. Poco servicio. El mayordomo, señor Fielding, el ama de llaves, señora Collett, 2 doncellas, la cocinera. Todos mayores, silenciosos, trabajaban como relojes. Con Rupert hablaban poco, de forma breve, cortés, sin palabras de más. Los caballos en el establo resultaron ser excelentes. Un par de yeguas alazanas, bien cuidadas, tranquilas. El carruaje, sólido, aunque no ostentosamente lujoso. A Rupert le gustaba. Pulía los arreos hasta que brillaban, vigilaba los cascos, hablaba con los caballos como había aprendido en el ejército. En eso había una rutina familiar, reconfortante. El amo apenas hablaba, subía al carruaje en silencio, bajaba con un asentimiento. A veces, un breve «gracias, Bentley», y nada más. Rupert no se ofendía. Había visto oficiales así en el ejército, reservados, ensimismados. Cada uno tenía sus razones. Todo cambió en la tercera semana. Ocurrió un viernes. Rupert ya se había acostado en su habitación sobre las caballerizas. Un espacio pequeño pero cálido, con una cama estrecha, una mesa y una ventana que daba al patio. El reloj dio las 11:30. Un golpe en la puerta. Rupert se levantó de un salto, se echó la camisa por encima, abrió. En el umbral estaba el señor Fielding. «El amo requiere el carruaje, de inmediato». Rupert parpadeó, ahuyentando el sueño. «Enseguida, señor». 10 minutos después, el carruaje aguardaba frente a la entrada principal. El señor Hale salió de la casa, con el mismo abrigo oscuro, sombrero y bastón. Subió al carruaje, cerró la portezuela. «Whitechapel», dijo brevemente, «hacia los muelles. Le indicaré el camino». Rupert sacudió las riendas. Viajaron en silencio. La ciudad dormía. Ventanas oscuras, calles vacías. Solo a lo lejos ladraba un perro. Los cascos de los caballos resonaban con estruendo sobre los adoquines. Rupert conducía el carruaje con cautela. De noche siempre era más peligroso. Las piedras resbaladizas por la humedad. Y además los ladrones amaban la oscuridad. El amo efectivamente le indicaba el camino. Golpeaba con el bastón la pared del carruaje. 2 golpes a la izquierda, 1 a la derecha. Abandonaron las calles amplias, se adentraron en los barrios del este. Las casas se volvían más bajas, más apretadas. El olor del río se intensificaba. Se detuvieron junto a los muelles. El amo bajó. «Espere aquí». Soltó y se desvaneció en la oscuridad. Rupert esperó 1 hora, luego otra media hora. Alrededor ni un alma. Solo el chirrido de cadenas en los amarraderos y el chapoteo del agua. Frío, húmedo. Rupert se arrebujaba en el abrigo, acariciaba los cuellos de las yeguas para que no se pusieran nerviosas. Finalmente el amo regresó. Subió al carruaje en silencio. Rupert notó. En las botas había barro, el abrigo arrugado, como si el amo hubiera trepado a algún sitio. Y un olor. Humo, humedad, algo más. ¿Tabaco barato? Rupert no estaba seguro. «A casa», dijo el amo. Regresaron a Mayfair a las 3 de la madrugada. El amo bajó, desapareció en la casa. Rupert llevó los caballos a las caballerizas, los frotó, les dio agua. Se acostó, pero tardó mucho en dormirse. ¿Qué había sido aquello? La noche siguiente, repetición. 11:30, golpe en la puerta, carruaje, Whitechapel. Espera, regreso a las 3 de la madrugada, luego otra noche, y otra más. No todas, pero casi. A veces saltaban un día o 2, luego de nuevo. Siempre el mismo lugar, la misma hora. El amo se marchaba, regresaba en silencio. Rupert lo llevaba, no preguntaba, pero la inquietud crecía. La señora Collett, el ama de llaves, servía té en la sala de la servidumbre. Rupert estaba sentado a la mesa, calentándose las manos con la taza. Era un raro descanso diurno. El amo había ido al club a pie, así que no se requería el carruaje.
Y Rupert se decidió y preguntó con cautela, ¿qué le sucedió al cochero anterior? La señora Collett guardó silencio largo rato. Luego suspiró. Trabajó un año. Era un buen hombre, cumplidor. Luego de repente fue a ver al amo. Le dijo que se marchaba, sin explicaciones. El señor Hale lo dejó ir sin discusiones, incluso le dio referencias. Pero el aspecto de aquel cochero era extraño, pálido, asustado, diría yo. ¿Asustado?, repitió Rupert. Bueno, la doncella bajó la voz. Dicen que no soportó los viajes nocturnos. El amo viaja de noche, ¿verdad? Rupert guardó silencio. La señora Collett lanzó a la muchacha una mirada severa. Basta de chismes. El señor Hale tiene sus asuntos, no necesitamos discutirlos. La conversación se apagó, pero Rupert lo recordó, asustado. Así que no era el único que sentía que algo no andaba bien. Empezó a observar. De día el señor Hale era un modelo de caballero. Visitaba el club, se reunía con abogados. Una vez Rupert lo llevó a una subasta, donde el amo compró un libro antiguo. Por la tarde recibía correspondencia. Rupert vio cómo el señor Fielding llevaba al despacho una bandeja de plata con cartas. Cenaba en soledad, sin invitados, sin entretenimientos. Vida de monje. Tranquila, ordenada, aburrida. Pero de noche el amo se transformaba en alguien distinto. No exteriormente. Exteriormente seguía siendo el mismo caballero austero. Pero en sus movimientos aparecía prisa, en sus ojos, tensión, como si fuera a la guerra, o a cometer un crimen. Rupert lo había llevado ya 3 semanas. Siempre la misma dirección, Whitechapel, los muelles. A veces el amo se demoraba 1 hora, a veces 2. Regresaba siempre en el mismo estado, silencioso, tenso, con barro en la ropa y olores extraños. Una vez Rupert notó en el puño del amo una mancha, oscura, parecida a sangre. El corazón se le cayó a los pies, pero luego pensó, podía ser cualquier cosa. Se cayó, se cortó, quién sabe. Pero la inquietud no lo soltaba. La noche era especialmente fría. Noviembre había entrado en sus derechos. El viento del río azotaba como un látigo. La lluvia caía fina, desagradable. Rupert estaba sentado en el pescante, envuelto en el abrigo y una manta, maldiciendo todo lo existente. La 1 de la madrugada. Estaban de nuevo en los muelles. El amo se había marchado 20 minutos atrás. Los caballos resoplaban inquietos. Rupert los acariciaba, los calmaba. Tranquilas, chicas, tranquilas. De pronto, ruido. Gritos. Rupert se tensó, escudriñando la oscuridad. En algún callejón parpadearon sombras. Se oyó sonido de pelea, golpes, maldiciones. Luego silencio. Rupert se quedó inmóvil. La mano instintivamente se dirigió al látigo, la única arma que tenía. De la oscuridad salió el amo, a paso rápido, casi corriendo. Abrió de golpe la portezuela del carruaje, se metió dentro. A casa, rápido. La voz ronca, jadeante. Rupert chasqueó las riendas. Los caballos arrancaron, el carruaje se tambaleó. Se lanzaron por las calles estrechas, las ruedas retumbaban, las salpicaduras volaban bajo los cascos. Solo cuando salieron a una calle ancha, Rupert miró atrás. En la ventanilla del carruaje relampagueó el rostro del amo, pálido, labios apretados. En la frente, un arañazo, fresco, sangrante. Rupert se volvió de nuevo hacia adelante, espolió los caballos. El corazón latía deprisa. ¿Qué demonios había ocurrido allí? Regresaron a casa a la 1:30. El amo saltó del carruaje, sin decir palabra, desapareció en la casa. Rupert llevó los caballos, las manos le temblaban. Se acostó pero no durmió hasta el amanecer. A la mañana siguiente, cuando Rupert preparaba el carruaje para el paseo diurno, el amo salió como si nada hubiera ocurrido. En la frente llevaba un vendaje limpio, el rostro tranquilo. Se sentó en el carruaje y dijo en tono habitual, «Al club, Bentley». Como si la noche no hubiera existido. Rupert obedeció, pero la decisión había madurado. Debía conocer la verdad, costara lo que costara. La noche siguiente, cuando el reloj dio las 12 menos cuarto y volvió a oírse el familiar golpe en la puerta, Rupert se vistió, enjaezó los caballos y condujo al amo a Whitechapel.
Pero esta vez estaba preparado. El carruaje se detuvo en el cruce conocido. El amo bajó y se desvaneció en la oscuridad. Rupert permaneció sentado en el pescante, contando los minutos. El corazón le latía pesadamente, tenía la boca seca. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una traición a la confianza, una violación del deber. Si el amo se enteraba, sería el despido sin referencias, la deshonra. Pero no podía seguir esperando. No podía quedarse allí sentado noche tras noche sin saber en qué participaba. ¿Y si el amo era un criminal? ¿Y si Rupert, sin saberlo, estaba ayudando en algo terrible? La conciencia del militar que había pasado 15 años en la disciplina y el deber no le daba paz. Rupert saltó del pescante. Ató las riendas a un farol. Los caballos permanecían tranquilos, acostumbrados a la espera. Miró alrededor. La calle estaba vacía. Y se adentró en la oscuridad tras el amo. El viento aulló entre los edificios, esparciendo el olor del río y la podredumbre. Rupert caminaba en silencio, pegado a las paredes. Adelante, bajo la tenue luz de un único farol, vio la silueta del señor Hale, alto, con abrigo oscuro. El amo dobló por un callejón estrecho. Rupert lo siguió. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía por toda la calle. Los dedos se cerraron en puños. No sabía qué encontraría, pero debía averiguarlo. ¿Qué ocultaba el señor Simon Hale en estas sombras nocturnas de Londres? El callejón era estrecho como una rendija entre dientes. Las paredes de las casas se cernían tan cerca que Rupert podría haber tocado ambos lados extendiendo los brazos. Bajo los pies chapoteaba el barro, una mezcla de inmundicias, agua de lluvia y aquello en lo que era mejor no pensar. El olor era sofocante, podredumbre, humedad estancada, ginebra barata, sudor humano. Rupert avanzaba despacio, procurando no hacer ruido. Adelante, a unos 20 pasos, destellaba la silueta del señor Hale, una mancha oscura en una noche aún más oscura. El único farol en la esquina del callejón daba una luz débil y turbia que apenas se abría paso a través de la niebla que reptaba desde el río. El corazón de Rupert latía en algún lugar de su garganta. Se sentía un traidor. 15 años de servicio militar le habían inculcado la disciplina, el respeto a la autoridad, la comprensión de su lugar. Un cochero no espía al amo. Un cochero cumple órdenes, mantiene la boca cerrada y no hace preguntas. Pero algo en su interior, un instinto de supervivencia afilado por años de guerra, gritaba que aquí algo no estaba bien. Fuera lo que fuese lo que hacía el señor Hale en estas salidas nocturnas, era peligroso. Y Rupert, sin desearlo, se había visto arrastrado a algo que no comprendía. El amo se detuvo. Rupert se quedó inmóvil, pegado a la pared. El ladrillo frío se le clavaba en la espalda a través del abrigo. Contuvo la respiración. El señor Hale miró alrededor, rápido, profesionalmente, como alguien acostumbrado a comprobar si lo siguen. Rupert instintivamente encogió la cabeza entre los hombros, se fundió con la sombra. Un segundo, dos. El corazón latía tan fuerte que parecía que se oía por todo el callejón. El amo siguió adelante. Rupert exhaló lentamente. El sudor brotó en su frente a pesar del frío de noviembre. Esperó unos segundos y luego lo siguió con cautela. El callejón los condujo a una pequeña plaza, si es que podía llamarse así. Más bien, un ensanchamiento entre almacenes, atestado de cajas, barriles, cadenas oxidadas. Olía a pescado, alquitrán, agua salada. Los muelles estaban cerca. Rupert oía el chapoteo de las olas contra los pilotes de madera, el crujido de los mástiles, el grito lejano de una gaviota. El señor Hale se dirigió hacia un edificio en el extremo más alejado de la plaza. Rupert aguzó la vista. El edificio era viejo, semiderruido. Un almacén de 3 plantas, las ventanas del primer piso tapiadas con tablones, las de los superiores rotas o abiertas como agujeros negros. El tejado se había hundido en una esquina. Las paredes estaban cubiertas de hollín, huellas de un incendio ocurrido, al parecer, hacía muchos años. El lugar parecía abandonado, muerto, pero el amo caminaba hacia él con seguridad, como si conociera el camino de memoria. En la entrada, una puerta mellada que colgaba de una sola bisagra se detuvo, volvió a mirar alrededor y luego entró y desapareció. Rupert se quedó inmóvil en medio de la plaza. ¿Y ahora qué? ¿Seguirlo adentro? Era una locura.
Si el amo se volvía y lo veía, sería el fin. Despido, deshonra y quizá algo peor. ¿Quién sabía con quién estaba relacionado el señor Hale? Y si allí dentro lo esperaban hombres con cuchillos, con pistolas. Pero retroceder significaba quedarse en la ignorancia, seguir llevando al amo noche tras noche, sin saber si era cómplice de algo terrible. Rupert tragó saliva, cerró los puños y se dirigió hacia el edificio. Se acercó con cautela, pegado a la pared. Llegó a la puerta. Desde dentro llegaban sonidos, crujido de tablas, pasos. Rupert miró por la rendija entre la puerta y el marco. Oscuridad, casi total. Solo un débil reflejo de luz en algún lugar del fondo. ¿Una vela? ¿Un farol? Rupert aguzó el oído. Los pasos se alejaban, subían por una escalera. El crujido de los peldaños era nítido. Luego, silencio. Esperó. 1 minuto. 2. Nada. En silencio, apenas respirando, Rupert se deslizó al interior. Dentro olía a moho, madera quemada y algo más. Algo rancio, pesado, como si la muerte misma hubiera impregnado aquellas paredes. Rupert se quedó inmóvil, dejando que los ojos se acostumbraran a la oscuridad. Gradualmente fueron apareciendo los contornos. Una estancia amplia que en otro tiempo había sido, al parecer, el almacén principal. Vigas carbonizadas y torcidas, restos de cajas. El suelo está cubierto de basura, cristales rotos, clavos oxidados, harapos. En el rincón del fondo una escalera que sube. De allí manaba una luz tenue. Rupert se dirigió hacia ella, pisando con cuidado, comprobando cada tabla antes de descargar su peso. Una crujió bajo su pie. Se quedó inmóvil. El corazón se le cayó al estómago. Silencio. Ninguna reacción desde arriba. Llegó hasta la escalera, subió el primer peldaño, gimió lastimosamente. El segundo, el tercero. Cada paso una tortura. Rupert subía tan despacio que parecía haber transcurrido una eternidad antes de alcanzar el segundo piso. Aquí había algo más de luz. La luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas. Vio un pasillo que se extendía a lo largo del edificio. Varias puertas, la mayoría arrancadas de sus goznes. En una de las habitaciones, luz. Tenue, amarillenta, temblorosa. Una vela. Rupert se acercó sigilosamente a la puerta. Estaba entreabierta. Miró con cautela. La habitación era pequeña, vacía. En el rincón, una mesa toscamente ensamblada con tablones. Sobre ella, una vela derretida, casi consumida. Al lado, un atillo atado con cuerda. Y ropa. El abrigo oscuro del señor Hale cuidadosamente doblado sobre una silla. El sombrero, el bastón. El dueño no estaba en la habitación. Rupert frunció el ceño. ¿Dónde se había metido? ¿Más allá por el pasillo? ¿Arriba en el tercer piso? Aguzó el oído. Nada. Silencio, interrumpido solo por el roce de las ratas en algún lugar de las paredes y el lejano chapoteo del agua. Rupert permanecía indeciso. ¿Esperar? ¿O...? De pronto un sonido. Pasos. Venían hacia aquí. Rupert se apartó de un salto de la puerta, encontró un rincón oscuro en el pasillo, se metió tras el fragmento de una viga. Se agazapó, sin respirar. Los pasos se acercaban, subían por la escalera, pero sonaban distintos, más pesados, más toscos, y una voz, ronca, con acento cockney, el habla ruda de los muelles. Maldita lluvia, calado hasta los huesos. Rupert se quedó petrificado. No era la voz del señor Hale. ¿Alguien más? Una figura entró en el pasillo, pasó junto a Rupert a pocos pasos. Vio la silueta. Un hombre de estatura mediana, con la ropa raída de un obrero. Chaqueta de tela basta, remendada en los codos, gorra en la cabeza, ladeada. Andar encorvado, como de largos años de trabajo duro. El hombre entró en la habitación con la vela. Rupert asomó desde su escondite, observó atentamente, y el corazón se le detuvo. La estatura, la silueta de los hombros, los movimientos de las manos cuando el hombre desataba el atillo sobre la mesa. Era el señor Hale. Rupert parpadeó, sin dar crédito a sus ojos. Pero no, era él, el amo. Solo que... distinto. La ropa de obrero le sentaba tan natural, como si la hubiera llevado toda la vida.
La postura había cambiado. La espalda encorvada, los hombros caídos. Hasta el rostro parecía otro, más tosco, más viejo. Rupert miraba sin respirar. Hale, o aquel en quien ahora fingía ser, sacó algo del latillo, lo metió en el bolsillo de la chaqueta, luego apagó la vela. La habitación se sumió en la oscuridad. Rupert retrocedió a su rincón. Pasos otra vez. El amo salió de la habitación, recorrió el pasillo junto a Rupert, tan cerca que habría podido extender la mano y tocarlo. Olor a tabaco barato y sudor. Rupert se pegó a la pared, sin atreverse a moverse. Hale bajó por la escalera. Rupert oyó cómo abajo chirriaba la puerta, luego silencio. Esperó unos minutos más, después salió con cautela de su escondite. Las piernas le temblaban, las manos le temblaban. ¿Qué había sido aquello? Lo había visto con sus propios ojos, pero no podía creerlo. El amo se había cambiado de ropa. Se había transformado en otra persona. ¿Para qué? Rupert bajó, se escabulló del edificio. La plaza estaba vacía. Miró alrededor. ¿A dónde había ido el amo? Allí, en el extremo más alejado, junto a la salida a la calle, una figura con gorra pasó fugazmente. Rupert la siguió, manteniéndose en las sombras. Hale, disfrazado, caminaba con seguridad, como si conociera cada piedra de estas calles. Rupert lo seguía a una distancia prudente, procurando confundirse con los escasos transeúntes. Un borracho tambaleándose de taberna en taberna. Un sereno nocturno con farol. Una mujer con vestido barato, llamando a clientes desde un portal oscuro. Hale torció hacia una calle más ancha. Aquí había más luz, más gente. Las tabernas aún funcionaban. De las puertas manaba luz amarilla, risas toscas, tintineo de jarras. Olores de carne asada, cerveza, cuerpos sin lavar se mezclaban en una mezcla pesada, sofocante. El amo entró en una de las tabernas, el Ancla, la misma junto a la cual Rupert solía esperar con el carruaje. Rupert se detuvo fuera. ¿Entrar? Arriesgado. Dentro hay mucha gente, podrían verlo. Pero tampoco podía perder de vista al amo. Se acercó a la ventana, turbia de suciedad y vapor. Miró. Dentro, una taberna portuaria típica, techo bajo, ennegrecido por el humo, mesas toscas, atestadas de jarras, hombres con ropa de trabajo, estibadores, marineros, cargadores, algunas mujeres con rostros vulgarmente maquillados, ruido, griterío, blasfemias. Hale estaba sentado a una mesa en el rincón. Frente a él, dos hombres. Uno delgado, con cara de rata y ojos inquietos. El segundo corpulento, como una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. Rupert observaba con atención. Hale hablaba de algo. Rupert no oía las palabras, pero veía el movimiento de los labios, los gestos. Cara de rata asentía con la cabeza, respondía algo. Hale sacó algo del bolsillo. ¿Dinero? Lo puso sobre la mesa. Cara de rata recogió rápidamente los billetes, los contó, asintió. Dijo algo más. Hale anotaba en una libreta, pequeña, ajada, que sacó del bolsillo de la chaqueta. La conversación continuó unos 10 minutos. Luego Hale se levantó, asintió a ambos y salió. Rupert se apartó de la ventana, se ocultó en la sombra del edificio contiguo. Hale salió de la taberna, miró alrededor y siguió calle adelante. Rupert lo siguió. La siguiente parada, un albergue nocturno. Edificio miserable, puertas abiertas de par en par. Dentro se oían gemidos, toses, llanto infantil. Hale entró y permaneció allí unos 15 minutos. Rupert esperaba fuera, arrebujándose en el abrigo. El frío calaba hasta los huesos. Cuando el amo salió, su rostro mostraba tensión. Anotó algo en una libreta y luego siguió adelante. Un callejón oscuro junto a un burdel. Una linterna roja en la entrada, mujeres en el umbral con vestidos reveladores, a pesar del frío. Hale se acercó a una de ellas y le habló. Rupert no oía las palabras, pero vio cómo la mujer primero negaba con la cabeza, y luego, cuando Hale le tendió dinero, empezó a hablar. Rápido, asustada, mirando alrededor. Hale escuchaba, asentía, volvía a notar. Después otro lugar, un patio oscuro donde en un rincón se apiñaba un grupo de niños harapientos. Hale se acercó a ellos, se puso en cuclillas, les habló. Los niños primero se apartaron de un salto, luego uno, el mayor, respondió. Hale le dio algo,
¿Pan? ¿Una moneda? Y volvió a anotar en la libreta. Rupert miraba sin dar crédito a sus ojos. ¿Qué era esto? El amo interrogando a la gente, pagando por información, tomando notas. ¿Pero sobre qué? ¿Para qué? ¿Espionaje? ¿Pero a quién? ¿Actividad criminal? ¿Pero cuál? La cabeza le daba vueltas. Una hora después, Hale emprendió el regreso. Hacia los muelles, hacia aquel mismo edificio almacén. Rupert comprendió. Ahora el amo volvería al edificio, se cambiaría de nuevo a caballero, saldría e iría hacia el carruaje. Tenía que conseguir regresar primero. Rupert se dio la vuelta y echó a correr. Corría sin mirar el camino, zigzagueando por los callejones. Los pulmones le ardían, sentía punzadas en el costado. Pero seguía corriendo, tropezando con los adoquines, deslizándose junto a los escasos transeúntes. Llegó al cruce donde había dejado el carruaje. Los caballos permanecían tranquilos, dormitando atados. Rupert desató rápidamente las riendas, se subió al pescante, se recostó en el asiento y cerró los ojos, fingiendo dormitar. El corazón le latía desbocado, la respiración entrecortada. Intentaba respirar más pausado, más tranquilo, para no delatarse. Los minutos transcurrían con una lentitud torturante. Por fin, pasos. Rupert no abrió los ojos, pero oía. El amo se acercaba al carruaje. La portezuela se abrió, se cerró de golpe. A casa, Bentley. La voz, normal, tranquila. La voz del señor Simon Hale, caballero. Rupert abrió los ojos, como despertándose, asintió. Sí, señor. Tomó las riendas. Azuzó a los caballos. El carruaje rodó por el Londres nocturno de vuelta a Mayfair. Rupert iba sentado en el pescante, sujetando las riendas, y en su cabeza daba vueltas un solo pensamiento, uno y el mismo, como una caja de música atascada. ¿Quién eres, señor Hale? ¿Quién eres en realidad? Regresaron a la mansión a las 3 de la madrugada. El amo bajó del carruaje, como siempre, en silencio, sin mirar al cochero. Desapareció en la casa. Rupert llevó los caballos a la cuadra, los frotó, les dio agua y avena. Las manos se movían automáticamente, mientras los pensamientos se agitaban. Había visto lo imposible. Un caballero transformándose en obrero. Un hombre llevando una doble vida. Uno de día, respetable, callado, reservado. Otro de noche, deslizándose por los barrios bajos, interrogando a personajes dudosos, pagando dinero, anotando algo en una libreta. ¿Para qué? Rupert se acostó, pero no podía dormir. En su cabeza pululaban las hipótesis. El señor Hale era un criminal. Pero entonces, ¿para qué el disfraz? Los criminales no juegan a disfrazarse, simplemente cometen crímenes. ¿Un espía? ¿Pero para quién trabajaba? ¿Y para qué interrogar a prostitutas y niños en la calle? ¿Un agente secreto de policía? Posible. Pero entonces, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no simplemente contratar detectives? ¿O algo personal? ¿Venganza? ¿La búsqueda de alguien? Rupert se revolvía en la estrecha cama, escuchando cómo el viento aullaba por las rendijas de la ventana. Londres, al otro lado del muro, vivía su vida nocturna. El ladrido lejano de perros, el grito de un borracho, el golpeteo de cascos de algún carruaje ocasional. Y en algún lugar de esta enorme ciudad, en una respetable mansión de Berkeley Square, en su despacho, estaba sentado el señor Simon Hale, y anotaba en su libreta lo que había averiguado esa noche. O miraba por la ventana hacia las calles oscuras, pensando en lo que haría mañana, o pasado mañana. ¿Quién eres?, se preguntaba Rupert una y otra vez. Y más terrible aún, ¿qué debo hacer yo? Seguir sirviendo como si nada, fingir que no he visto nada, llevar al amo noche tras noche sin saber si soy cómplice de algo terrible o quizá de algo noble, o marcharme, como el cochero anterior, asustado, sin explicaciones, lejos de este secreto que se volvía cada vez más oscuro y peligroso. O averiguar la verdad. Rupert cerró los ojos. Tomaría la decisión por la mañana, pero incluso en la dormevela, al borde del sueño, veía ante sí la figura con ropa de obrero, con gorra en la cabeza, con la espalda encorvada, y al mismo tiempo con el porte orgulloso de un caballero, oculto bajo la máscara. ¿Quién eres, Simon Hale? ¿Y por qué siento que, al conocer la respuesta, ya no podré volver a mi vida anterior?
Fuera sonaron las campanadas del reloj. 4 golpes. El amanecer estaba aún lejos. Pero para Rupert Bentley, cochero que por azar se había convertido en testigo del secreto ajeno, aquella noche lo había cambiado todo. Ahora ya no había vuelta atrás. La mañana recibió a Rupert con una luz gris que se filtraba a través de la cortina de la ventana de su cuartucho. No había dormido. Se había quedado así hasta el amanecer con los ojos abiertos, mirando al techo, donde las grietas formaban dibujos caprichosos. La cabeza le zumbaba de cansancio y de pensamientos que giraban sin parar, como una rueda de molino. Lo había visto. Con sus propios ojos. La transformación. El caballero convirtiéndose en obrero. 2 hombres en uno. O un hombre interpretando a 2. Rupert se levantó de la cama, se lavó con agua helada de la jarra, esperando que el frío ahuyentara la alucinación. Pero no. El recuerdo era nítido, como un grabado. El almacén medio derruido, la habitación con la vela, la ropa en la silla, y luego, la figura con chaqueta de obrero, con gorra, encorvada, ajena, y al mismo tiempo familiar. Se vistió, bajó al establo. Los caballos lo recibieron con un relincho suave. Rupert acarició el hocico de la yegua alazana. Aspiró el olor familiar a heno y pelo caliente. Aquí todo era comprensible, simple. Caballos, arneses, carruaje. Un mundo claro, donde cada cosa estaba en su sitio. No como allí, en la cabeza, donde el ovillo de preguntas se apretaba cada vez más. ¿Qué hacer? La disciplina militar le sugería: ocúpate de tus asuntos. No es tu tarea saber en qué anda el comandante. Tu tarea es cumplir órdenes. Traer el carruaje a tiempo, cuidar de los caballos, callar. Pero otra voz, esa que durante años había aprendido a distinguir el peligro en el campo de batalla, susurraba: estás participando en algo. Cada noche, llevando al amo a los barrios bajos, te conviertes en parte de su secreto. ¿Y si es un crimen? ¿Y si es un asesino? ¿O algo peor? Rupert cerró los puños. No, no puede simplemente callar. No puede continuar sin saber. Pero preguntar directamente es imposible. El amo es reservado, frío. Esas preguntas no se hacen. Y además, confesar que lo había seguido significaría el fin del empleo, la deshonra. Entonces debe buscar las respuestas por sí mismo. El día comenzó como siempre. El señor Fielding, el mayordomo, llamó a la puerta del establo a las 9:30. El amo requiere el carruaje, al club, en 20 minutos. Rupert asintió. Enjaezó los caballos, sacó el carruaje hasta la entrada principal. El señor Hale salió de la casa exactamente a tiempo. Como siempre, levita impecable, sombrero, bastón. Rostro tranquilo, impasible. En la frente, un pequeño vendaje que cubría el arañazo de la noche de anteayer. Mirada directa, fría. Se subió al carruaje sin mirar a Rupert, al club de St. James. Sí, señor. Rupert tomó las riendas. El carruaje rodó por el Londres matutino. Las calles cobraban vida, las tiendas abrían sus puertas, los comerciantes exponían sus mercancías, damas con sombreros paseaban con sus acompañantes. Un mundo respetable, donde todo estaba en su sitio. Y dentro del carruaje iba sentado un hombre que por la noche se transformaba en alguien completamente distinto. Rupert llevó al amo hasta el club, lo dejó, recibió un escueto: vuelva dentro de 2 horas, y se alejó. 2 horas. Tiempo. Dirigió el carruaje de vuelta a la mansión, pero no a la entrada principal, sino al establo. Desenjaezó los caballos, les dio agua. Luego, como por casualidad, caminó por el patio, entró en la casa por la puerta de servicio, como solía hacer cuando necesitaba preguntar algo al ama de llaves o recoger provisiones para los caballos. La cocina lo recibió con calor y olor a pan recién horneado. La cocinera, la señora Parker, una mujer corpulenta de cara roja, amasaba. «Ah, Bentley», asintió. «¿Quieres té?» «Con mucho gusto, señora Parker». Se sentó a la mesa. Al cabo de unos minutos llegaron también otros. Una de las criadas, la joven Annie. Luego el ama de llaves, la señora Collett, con las llaves en el cinturón. Rupert bebía té. Escuchaba su conversación discreta sobre asuntos domésticos. Esperaba el momento. «Señora Collett», dijo por fin como al descuido. «¿Hace mucho que el señor Hale vive solo? Quiero decir, ¿nunca se casó?»
El ama de llaves levantó las cejas. No es asunto nuestro, Bentley. Simple curiosidad. Es raro encontrar a un caballero de esa edad sin familia. La señora Collett guardó silencio, luego suspiró. Bueno, ya que preguntas. No, nunca estuvo casado. Los padres murieron hace tiempo, hace unos 10 años. El padre de un ataque de apoplejía. La madre poco después de unas fiebres. El señor Hale heredó la casa, la fortuna, y desde entonces vive así, tranquilo, sin hacer ruido. ¿Y parientes? ¿Hermanos, hermanas, primos? Nadie, respondió brevemente el ama de llaves. Solo como un dedo. Así vive, pobrecillo. Suspiró Annie la criada. Ni familia ni amigos, solo negocios y el club. Al club, a los negocios y de vuelta. Ninguna diversión. Es extraño, se lo digo. Rupert asintió, fingiendo que solo escuchaba por cortesía. ¿Y qué carácter tiene? ¿Estricto? La señora Parker resopló. Estricto es decir poco, frío como el hielo. En los 10 años que llevo aquí trabajando, nunca lo he visto sonreír. Siempre serio, siempre sumido en sus pensamientos. Pero justo, añadió la señora Collett. Pada puntualmente, nunca grita, no pone pegas, simplemente distante. Como si viviera en su mundo y nosotros en otro. ¿Y los viajes nocturnos? Se arriesgó Rupert. ¿Hace mucho que empezaron? Silencio. La señora Collett le lanzó una mirada penetrante. ¿Qué clase de preguntas son esas, Bentley? Es solo que lo llevo casi todas las noches. Me da curiosidad saber desde cuándo dura esto. El ama de llaves apretó los labios. 2 años, quizá 3. No es asunto nuestro saber para qué. Y no es asunto tuyo preguntar, recuérdalo. El cochero anterior también hacía preguntas. Dijo Annie en voz baja, inclinándose más cerca. ¿Y sabes cómo acabó? Se fue al año. Tenía un aspecto como asustado. Annie, la cortó bruscamente la señora Collett. Basta de chismes. El señor Hale tiene sus asuntos. No necesitamos discutirlos. La conversación se apagó, pero Rupert había obtenido lo que quería. El amo vive solo, sin familia, reservado, frío, sumido en sus propios asuntos. Los viajes nocturnos llevan durando 2 o 3 años. El cochero anterior se marchó asustado, pero eso no es todo. Los sirvientes apenas saben nada o no quieren hablar. Hay que seguir buscando. El amo regresó del club a la hora prevista. Rupert lo llevó a casa. Luego recibió nuevas órdenes a través del señor Fielding. El amo cena en casa. Esta tarde no se necesita el carruaje. Esté listo para la noche. Rupert asintió. Perfecto. Esperó hasta que el amo desapareció en sus aposentos del segundo piso. El mayordomo se dirigió a la despensa con la señora Collett para revisar las reservas de vino. Las criadas se ocupaban de la limpieza en las habitaciones del fondo. Rupert, como si ese fuera su lugar, recorrió el pasillo de la primera planta hasta el despacho del señor Hale. La puerta estaba cerrada. Miró a su alrededor. Nadie. El corazón comenzó a latir más rápido. ¿Estás seguro? Esto ya no son simples preguntas. Esto es una transgresión. Si te pillan. Pero la mano se dirigió por sí sola hacia el pomo. La puerta se abrió, sin llave. Rupert entró, cerró la puerta tras de sí con cuidado. El despacho era pequeño, austero, madera oscura, estanterías hasta el techo, un escritorio junto a la ventana, 2 butacas junto a la chimenea. Olía a papel, tinta, humo de cigarro. Sobre el escritorio, montones de correspondencia, una pluma en el tintero, papel secante. Rupert se acercó al escritorio. Le temblaban las manos. Aguzó el oído. Silencio. Rápido. Sobre el escritorio, cartas de negocios. Facturas del sastre, una invitación al club, una carta del apoderado sobre alguna propiedad en el condado de Kent. Nada fuera de lo común. Los cajones del escritorio. Rupert tiró del primero. Papelería, sellos, lacre. El segundo. Cartas antiguas, cuidadosamente atadas con una cinta. El tercero. Rupert se quedó inmóvil. Un mapa. Grande, detallado. El este de Londres. Whitechapel, Shoreditch, los muelles. En el mapa, marcas a lápiz. Círculos alrededor de ciertos edificios, cruces en los cruces de calles, líneas conectando puntos. Fechas, escritas con letra menuda. 15 de octubre, Taberna El Ancla. 18 de octubre, Casa de Huéspedes en Radcliffe Highway.
22 de octubre, casa en Commercial Road. Rupert desplegó el mapa más ampliamente. Había docenas de marcas. Toda una red, una telaraña que envolvía los barrios bajos. Bajo el mapa, recortes de periódico. Rupert lo recorrió rápidamente con la vista. Desaparición de una joven en la zona de Whitechapel. La policía investiga la desaparición de 2 adolescentes. Caso sin resolver. Cuerpos encontrados en el Támesis. Las autoridades impotentes ante la ola de desapariciones en los distritos del este. Rupert sintió un escalofrío. Desapariciones. Crímenes. ¿El amo recopilaba información sobre esto? Más al fondo del cajón, una libreta. Esa misma, pequeña, ajada, que Rupert había visto en manos del amo por la noche. No, no era la misma. Parecida. Entonces había varias. Rupert abrió la libreta. Anotaciones con letra apretada, columnas ordenadas. Maggie L., 14 años, desaparecida hace 3 meses, vista por última vez cerca del burdel La Rosa. Propietario, Jack Gregson, verificar conexiones. Tommy B., 12 años, huérfano, trabajaba en los muelles. Desaparecido hace 5 semanas. Testigo, estibador Sam, dice que vio cómo 2 hombres se llevaban al chico. Descripción. Ana D., 16 años, hija de la bandera. Desaparecida hace 2 meses. La madre afirma que engañaron a la niña con la promesa de trabajo en una casa rica. Encontrar al intermediario. Página tras página. Nombres, edades, circunstancias. Niños desaparecidos, jóvenes, muchachas. Rupert pasaba las hojas sin dar crédito a sus ojos. La lista era larga, docenas de nombres, y junto a algunos anotaciones. Encontrada, internada en el asilo de Tottenham Court Road. Rescatada, enviada a Yorkshire con su tía. Fallecida. Confirmado. Cuerpo identificado por los padres. El corazón le martillaba. ¿Qué es esto? ¿El amo busca personas desaparecidas? ¿Para qué? Rupert cerró la libreta de golpe, la metió de nuevo en el cajón. Cogió otro recorte de periódico, un artículo de hacía un año. La policía impotente ante la ola de desapariciones en el East End. Los padres acusan a las autoridades de inacción. Circulan rumores sobre trata de personas, pero no hay pruebas. Un inspector de Scotland Yard declaró que el caso es complejo y requiere tiempo. Trata de personas. Rupert dejó el papel lentamente. El cuadro se iba completando, pero no del todo. El amo recopila información sobre personas desaparecidas. Sobre trata de personas. Lleva a cabo algún tipo de investigación propia. Pero, ¿para qué? ¿Para qué arriesgaría su vida un caballero rico, adentrándose en los barrios bajos, hablando con prostitutas y harapientos, recopilando listas de huérfanos y criadas que a nadie importan? ¿Venganza? Pero, ¿a quién y por qué? ¿Chantaje? Pero entonces, ¿para qué ayudar a los encontrados? Rupert había visto las anotaciones. Rescatada, colocada en un asilo. Esto no era chantaje. ¿Un agente secreto de la policía? Posiblemente. Pero entonces, ¿por qué tanto secretismo incluso ante la policía? ¿O algo personal? ¿Algo que obligaba al amo a continuar año tras año con este peligroso asunto, arriesgando su reputación y su vida? Rupert cerró el cajón, se apartó del escritorio. La cabeza le daba vueltas. Había encontrado respuestas, pero éstas habían generado aún más preguntas. Tenía que marcharse, ahora mismo. Se giró hacia la puerta y se quedó inmóvil. Al otro lado de la puerta, pasos. Se acercaban. Rupert se lanzó hacia las estanterías. Se colocó de espaldas, fingiendo examinar los lomos. El corazón le latía en las sienes. La puerta se abrió. El señor Fielding. El mayordomo entró, sosteniendo una bandeja con correspondencia. Vio a Rupert y se quedó inmóvil. «¿Bentley? ¿Qué hace usted aquí?» Rupert se volvió, intentando parecer tranquilo. «Disculpe, señor Fielding. Le estaba buscando. Quería preguntarle sobre el viaje de esta noche. ¿A qué hora debo preparar el carruaje?» El mayordomo entornó los ojos. «No es asunto suyo entrar en el despacho del amo. Las preguntas me las hace a mí o a la señora Collett. ¿Entendido?» «Entendido, señor. Disculpe. El carruaje a las 11 de la noche. Y ahora váyase». Rupert asintió y salió. Las piernas apenas lo sostenían. En el pasillo se apoyó contra la pared. Cerró los ojos. Por poco lo descubren. Un minuto más, y el mayordomo lo habría sorprendido hurgando en el escritorio.
pero había encontrado lo que buscaba. Y no había encontrado lo principal, la respuesta a la pregunta, ¿para qué? Las siguientes noches, Rupert vigiló con una nueva comprensión y con nuevas preguntas. Observaba, memorizaba, registraba detalles. El amo entraba en el almacén, se cambiaba de ropa, salía, iba a tabernas, albergues nocturnos, burdeles, hablaba con la gente, estibadores, prostitutas, harapientos, niños, pagaba, anotaba. A veces le daba más dinero a alguien y esas personas desaparecían, como si se disolvieran en la noche. Una vez Rupert vio cómo el amo se encontraba con una mujer de mediana edad junto a un oscuro portal. La mujer lloraba, abrazaba al amo, decía algo entre lágrimas. El amo le acariciaba el hombro, le entregó un paquete, dinero, y la mujer salió corriendo, apretando el paquete contra su pecho. ¿Una madre que había encontrado a su hija? ¿O que la había perdido? ¿Y por qué el amo la ayudaba? Otra vez el amo conversó largamente con un grupo de hombres junto al muelle. Tipos rudos, de aspecto peligroso. La conversación fue tensa. Uno de los hombres agarró al amo por las solapas. Otro apartó la mano de su compañero. El amo dijo algo, breve, cortante. Los hombres retrocedieron. El amo arrojó dinero al suelo. Los hombres lo recogieron y desaparecieron en la oscuridad. ¿Compraba información? ¿O a las personas mismas? ¿Y a costa de quién? ¿De su propio bolsillo? Otra noche más. El amo entró en un miserable albergue nocturno. Permaneció allí mucho tiempo, más de una hora. Cuando salió, iba con él un niño de unos 10 años, flaco, vestido con harapos. El amo lo llevó hasta el carruaje. Rupert oyó fragmentos de la conversación. Mañana por la mañana irás a esta dirección. Dirás que el señor Smith te ha enviado. Allí te darán de comer, te darán trabajo. Pero no le digas a nadie dónde me encontraste, ¿entendido? El niño asentía, sollozando. El amo le dio monedas, una nota con la dirección. El niño salió corriendo. Rupert observaba. El amo permanecía de pie, mirando al niño alejarse. Y a la tenue luz del farol, Rupert vio su rostro, cansado, agotado, pero decidido. No era el rostro de un criminal. Era el rostro de un hombre obsesionado con algún objetivo, una misión, un deber. ¿Pero cuál? ¿Y por qué? Rupert reunía detalles, como un rompecabezas, pero la pieza principal, el motivo, permanecía oculta. Había pasado una semana desde aquella noche en que Rupert siguió al amo por primera vez. Una semana de tensión, falta de sueño, ansiedad. Rupert estaba sentado en su cuartucho sobre las caballerizas. A la luz de una vela, intentaba anotar lo que había averiguado. El papel yacía ante él, la pluma inmóvil en su mano. Lo que sabía con certeza, el señor Simon Hale busca personas desaparecidas en los barrios bajos de Londres. Lo hace en secreto, disfrazado de hombre común. Paga por información. A veces encuentra a quienes busca y les ayuda a esconderse o a establecerse. Lleva registros, mapas, recortes de periódicos. Gasta en ellos su propio dinero, al parecer considerable. ¿Por qué? Desconocido. Las versiones son múltiples: venganza, expiación de alguna culpa, investigación secreta, obsesión personal. Pero no hay pruebas. ¿Qué debía hacer Rupert? Dejó la pluma. La pregunta flotaba en el aire, pesada como el plomo. ¿Callar y seguir sirviendo? ¿Fingir que no sabía nada? Eso significaba ser cómplice, aunque involuntario, de algo que no comprendía del todo. ¿Marcharse? ¿Como el anterior cochero? Eso significaba cobardía. Abandonar al amo en peligro, cerrar los ojos ante lo que había descubierto. ¿O intervenir? Rupert recordó los años en el ejército, la disciplina, la camaradería, el código de honor. No abandonas a los tuyos. Aunque no comprendas todas las órdenes, aunque tengas miedo, permaneces hombro con hombro. El amo no había pedido ayuda. Lo hacía todo solo, en silencio, obstinadamente, arriesgando su vida cada noche. Pero necesitaba ayuda. Rupert lo veía. Un hombre solo contra... ¿qué? ¿Una red criminal? ¿Traficantes de personas? Y además, la pregunta más angustiosa, que no le daba paz. ¿Para qué todo esto a un caballero rico? ¿Qué vinculaba al señor Simon Hale, un hombre de la alta sociedad,
con niños abandonados y sirvientas desaparecidas de los barrios bajos. ¿Qué secreto lo obligaba a arriesgarlo todo? Reputación, fortuna, vida. Rupert apagó la vela. En la oscuridad de la habitación solo oía su respiración y el roce de las ratas en la pared. La decisión había madurado. Lentamente, pero de forma inexorable. No se marcharía. Y no callaría. Pero antes de actuar, necesitaba saber más. ¿Qué buscaba exactamente el amo? Y lo más importante, ¿por qué lo hacía? Por ahora, observaría. Recopilar información. Prepararse. Porque Rupert Bentley había comprendido una cosa, ya estaba metido en esta historia. Quisiera o no. Desde aquella primera noche en que siguió a su amo, había dejado de ser un simple cochero. Ahora era un testigo, y quizá, algún día, un aliado. Aunque el propio amo no lo supiera, fuera, el viento aullaba, empujando nubes por el cielo nocturno. Londres dormía un sueño inquieto, ciudad de secretos, peligros, almas perdidas. Y en la mansión de Berkeley Square, el señor Simon Hale permanecía sentado en su despacho a la luz de una lámpara, estudiando un mapa del East End, trazando nuevas líneas, marcando nuevos puntos. Buscaba, no se rendía. Continuaba su guerra secreta contra las sombras, de la que nadie sabía nada. Y no sabía que en las caballerizas su cochero tampoco dormía. También pensaba. También había tomado una decisión, aunque aún no comprendiera del todo con qué se había topado. Dos hombres, separados por la clase, la edad, el destino, pero unidos ahora por un mismo secreto. Pronto ese secreto los enfrentaría cara a cara, pero por el momento cada uno estaba solo. En su propia oscuridad, con sus propias preguntas, y con un peligro común que se acercaba cada vez más. La niebla de noviembre se posó sobre Londres como un denso sudario. Se arrastraba por las calles, envolvía las farolas, se filtraba por las rendijas entre los edificios. En noches como estas, la ciudad perdía la nitidez de sus contornos. Los edificios se disolvían en la bruma lechosa, los sonidos se volvían sordos, lejanos, y las distancias engañosas. Se podía pasar junto a alguien a un brazo de distancia y no advertirlo. Rupert estaba sentado en el pescante del carruaje, arrebujado en su abrigo y una manta, escrutando la niebla. Los caballos resoplaban inquietos. Ellos también percibían que algo no iba bien. Les acariciaba el cuello, les susurraba palabras tranquilizadoras, pero él mismo estaba tenso como una cuerda. Algo había cambiado. No habría podido explicar con exactitud qué. Simplemente un presentimiento, un instinto afinado por años de servicio militar. Cuando el peligro flota en el aire, cuando el enemigo está cerca, aunque no lo veas. El amo había partido en su expedición nocturna hacía 20 minutos. Había entrado en el conocido almacén semiderruido para transformarse de caballero en obrero. Rupert esperaba, como de costumbre. Pero hoy algo no iba bien. Miró a su alrededor. La niebla ocultaba gran parte de la plaza frente a los almacenes. Solo se distinguían los edificios más cercanos, moles oscuras, las ventanas bostezaban como vacíos negros. Ni un alma alrededor. Solo el chirrido de cadenas en los muelles y el lejano silbato de un vapor en el Támesis. Pero Rupert no estaba solo. Lo sabía. Alguien observaba. La primera vez los había advertido hacía 3 días. La mañana era gris, lloviznaba. Rupert sacaba el carruaje de las caballerizas. El amo iba a ir al despacho del procurador. Cuando sacaba el vehículo a la calle, captó un movimiento con el rabillo del ojo. Dos hombres estaban al otro lado de Berkeley Square, junto a la verja del jardín. De aspecto corriente, abrigos oscuros, sombreros carados hasta los ojos, bastones en las manos. Aparentemente paseaban, conversaban, pero algo en sus posturas alertó a Rupert. Permanecían demasiado inmóviles, y sus miradas estaban dirigidas hacia la mansión del señor Hale. Rupert acercó el carruaje a la entrada principal. El amo salió, subió. El carruaje se puso en marcha. Rupert miró por encima del hombro. Los dos hombres se dieron la vuelta y lo siguieron, sin prisa, manteniéndose a una manzana de distancia. ¿Quizá una coincidencia? Londres es grande, la gente va a donde quiere. Pero cuando Rupert dejó al amo en el despacho del procurador y se apartó para esperar, vio los mismos dos.
Se habían detenido en la esquina del edificio de enfrente, encendieron puros. Esperaban. Rupert frunció el ceño. No era una coincidencia. Al día siguiente, lo mismo. Los dos aparecieron cerca de la mansión por la mañana. Siguieron al carruaje. Esperaron mientras el amo estaba en el club. Luego lo siguieron de vuelta. Rupert los observaba. Uno, alto, delgado, de rasgos afilados. El segundo, achaparrado, de anchas espaldas. Se movía pesadamente como un boxeador. Vestían decentemente. No eran pobres, pero tampoco caballeros. Clase media, quizá comerciantes o empleados. Pero sus miradas eran duras, cautelosas. No eran comerciantes, no. Rupert empezó a vigilarlos igual que ellos vigilaban al amo. Eran pacientes. No se acercaban demasiado. No hacían nada amenazador. Simplemente observaban. Día tras día. Registraban rutas, anotaban horarios. El alto a veces sacaba una libreta, tomaba notas. ¿Qué querían? Rupert no lo sabía, pero la inquietud crecía. Y luego estuvo aquella noche, anteayer. Rupert llevaba al amo a Whitechapel, como de costumbre. Las calles estaban oscuras, desiertas. La lluvia tamborileaba sobre el techo del carruaje. El agua corría a raudales desde la visera, empapando el rostro de Rupert. Conducía a los caballos con cuidado. Los adoquines mojados resbalan. Se puede romper una pata de caballo o desprender una rueda. Cuando pasaban junto a una taberna en Commercial Road, a la luz de las ventanas se recortaron dos figuras, los mismos dos. Con abrigos oscuros, cuellos levantados, caminaban por la acera, manteniéndose en la sombra de los edificios. Rupert sintió un escalofrío. ¿Lo seguían también de noche? El carruaje llegó a los muelles. El amo salió, desapareció en el almacén. Rupert se quedó esperando. Pasó una hora, luego otra media hora. Rupert estaba nervioso, miraba alrededor. ¿Dónde estaban aquellos dos? Los había perdido en la oscuridad. Finalmente el amo regresó, se subió al carruaje, a casa. La voz estaba tensa. Rupert lo notó. El amo solía hablar con tono uniforme, sin emociones, pero hoy en su voz había tensión, como una inquietud contenida. ¿También los había visto él? Rupert usó los caballos más rápido de lo habitual. Quería salir cuanto antes de aquellas calles oscuras, volver a Mayfair, donde las farolas de gas ardían con fuerza y los policías patrullaban las plazas. Pero incluso allí, en el barrio respetable, cuando se acercaron a la mansión, Rupert vio una silueta familiar en la esquina de la calle. Alto, con abrigo oscuro. Estaba de pie, fumaba, observaba. El amo bajó del carruaje, sin mirar a los lados, entró en la casa. Rupert llevó el carruaje a las caballerizas. Le temblaban las manos mientras desenganchaba los caballos. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían del amo? Y, lo más aterrador, ¿sabía el amo que lo seguían? Aquella noche fue la más inquietante. La niebla lo hacía todo aún más peligroso. Rupert estaba sentado en el pescante y escuchaba. No oía pasos. La niebla amortiguaba los sonidos. Pero sentía una mirada sobre él. Alguien estaba cerca, en la niebla, observando. Los caballos de pronto sacudieron las cabezas, relincharon con inquietud. Rupert se enderezó, escrutando la bruma blanquecina. Allí, a la izquierda. Movimiento. Una figura emergió de la niebla, lentamente, como un fantasma. Alto, abrigo oscuro. Caminaba junto a la pared del almacén, sigilosamente, como acechando una presa. Rupert se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. Luego a la derecha, otra figura. Achaparrado, hombros anchos. Estaban rodeando el almacén. Rupert apretó el látigo. ¿Qué hacer? ¿Advertir al amo? ¿Pero cómo? Si entraba en el edificio, si gritaba, ellos lo oirían. ¿Atacarían? Miraba sin respirar. Los dos se acercaron a la entrada del almacén. Se detuvieron junto a la puerta. Conversaban. Rupert oía retazos de voces, pero no distinguía las palabras. Luego el alto asintió. Entraron. Rupert saltó del pescante. Las piernas le flaquearon. La adrenalina le martilleaba las sienes. ¿Qué estaba pasando? ¿Habían ido tras el amo? Corrió hacia el edificio, se pegó a la pared junto a la entrada. Escuchó. Desde dentro, silencio. Luego, el crujido de las tablas del suelo. Pasos. Subiendo por la escalera.
Rupert cerró los puños. El amo estaba allí arriba, en aquella habitación donde se cambiaba de ropa. Estaba solo, y ellos eran dos. Había que hacer algo. Rupert entró. Oscuridad. Avanzó a tientas, recordando la disposición de las vigas y los escombros. Encontró la escalera. Puso el pie en el primer peldaño. Crujió. Arriba, voces. Bruscas, tensas. Basta de esconderte, sabemos quién eres. Es hora de pagar por las pérdidas. Al jefe no le gusta que le estropeen sus negocios. Luego el sonido de una pelea. Un golpe, un estruendo. Algo cayó. Rupert subió corriendo, sin preocuparse por el sigilo. Llegó al segundo piso, irrumpió en el pasillo. La puerta de la habitación estaba abierta de par en par. Dentro, movimiento, sombras, figuras luchando. El amo, con ropa de trabajo, sin gorra, forcejeaba con ambos. El alto intentaba agarrarle los brazos, el achaparrado blandía un cuchillo. Rupert gritó. No palabras, solo un grito, agudo, para distraer. Los tres se volvieron. En ese momento el amo se sacudió, se liberó del agarre del alto, le golpeó con el codo en la mandíbula. El alto se tambaleó hacia atrás. El amo se giró hacia el achaparrado, le agarró la mano del cuchillo, se la retorció. El achaparrado aulló, el cuchillo cayó al suelo. El amo empujó a ambos, se lanzó hacia la puerta, vio a Rupert. Durante una fracción de segundo sus miradas se encontraron. Los ojos grises del amo eran gélidos, furiosos, pero controlados. La mirada de un profesional acostumbrado al peligro. ¡Corra!, le gritó a Rupert y echó a correr por el pasillo. Rupert salió disparado tras él. Detrás, gritos, pisadas atronadoras. Los dos perseguidores los alcanzaban. Bajaron por la escalera, el amo primero, Rupert tras él, los perseguidores detrás. Abajo el amo se lanzó hacia la salida lateral, una puerta vieja, casi invisible en la oscuridad. La echaron abajo con el hombro, salieron afuera. La niebla los recibió como un muro compacto. El amo corrió hacia la izquierda, entre los almacenes. Rupert lo seguía. Corrieron un largo rato, por callejones, patios, a lo largo de los muelles. La niebla los ocultaba, pero también los desorientaba. Rupert oía gritos a sus espaldas, pero las voces se alejaban cada vez más. Finalmente, el amo se detuvo en un pasaje estrecho entre dos edificios. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Rupert se detuvo a su lado, doblándose por la mitad. Los pulmones le ardían. Pasó un minuto en silencio, solo su respiración y el chapoteo lejano del agua. El amo se enderezó, miró alrededor. Su rostro estaba pálido, en la sien tenía una rosadura de la que emanaba sangre. Se la limpió con la manga, hizo una mueca. Luego miró a Rupert, una mirada larga, escrutadora. ¿Qué hacía usted allí? La voz fría, dura. Rupert tragó saliva. Yo esperaba junto al carruaje, vi cómo entraban. Comprendí que estaba usted en peligro. ¿Y decidió intervenir? Sí, señor. El amo guardó silencio. Miraba como si viera a través de Rupert. Rupert sostuvo la mirada, con dificultad, pero la sostuvo. Finalmente el amo asintió. Vuelva al carruaje, yo llegaré en 10 minutos, por otro camino. Pero señor, es una orden, Bentley. El tono no admitía réplica. Rupert asintió. Sí, señor. Se dio la vuelta y regresó. Las piernas le pesaban como el plomo, pero se obligó a caminar con paso firme, sin mirar atrás. Llegó al carruaje. Los caballos estaban tranquilos, como si no hubiera pasado nada. Rupert se subió al pescante, se arropó con la manta. Esperó. Los pensamientos se agolpaban. El amo había luchado como un soldado, o como alguien acostumbrado a defenderse. Sabía cómo liberarse de un agarre, cómo desarmar a un adversario. No era un caballero que hubiera pasado la vida en salones y clubes. Era alguien distinto. ¿Quién eres, Simon Hale? Al cabo de 15 minutos, apareció una figura entre la niebla. El amo. Se subió al carruaje en silencio. A casa. Rupert tocó las riendas. Viajaban en completo silencio. Rupert quiso hablar varias veces, pero no se atrevía. ¿Qué decir? ¿Preguntar quiénes eran esos hombres? ¿Ofrecer ayuda? Todas las opciones parecían inapropiadas. El amo callaba.
Incluso a través de la pared del carruaje, Rupert sentía su tensión, densa, fría como el hielo. Regresaron a la mansión a las 3 de la madrugada. El amo bajó del carruaje, se detuvo un segundo. «Bentley». «Sí, señor». «Gracias». Rupert parpadeó. No esperaba agradecimiento. «Yo solo hice lo que debía, señor. Aún así». El amo asintió y se dirigió a la casa. En el umbral se volvió. «Mañana por la tarde no necesito el carruaje. Descanse». La puerta se cerró. Rupert permaneció sentado en el pescante, incapaz de moverse. El amo le había dado las gracias. Por primera vez en un mes de servicio, algo más que órdenes monosilábicas. ¿Significaba eso algo? Llevó los caballos al establo, los desenganchó, los frotó. Las manos se movían automáticamente, mientras los pensamientos daban vueltas. Aquellos dos habían hablado del jefe, de pérdidas, de que el amo estropeaba el negocio. Entonces trabajaban para alguien. ¿Para quién? ¿Para los que se dedicaban a la trata de personas? El amo investigaba, rescataba a los desaparecidos y con ello causaba daño a una red criminal. Y la red contraatacaba, lógico. Pero entonces el amo estaba en peligro mortal. Lo habían descubierto, o casi descubierto. Aquellos dos sabían que no era simplemente un obrero interesado en asuntos ajenos. Lo habían seguido hasta el almacén donde se cambiaba de ropa. ¿Qué vendría después? ¿Volverían? ¿Lo intentarían de nuevo? Rupert se acostó, pero no pudo dormir. Ante sus ojos permanecía la escena del almacén, el amo luchando contra dos adversarios. Ágil, rápido, despiadado. ¿Dónde había aprendido a pelear así? Y lo principal, ¿qué debía hacer Rupert ahora? Había salvado al amo hoy, por casualidad, instintivamente. Pero eso no bastaba. El peligro no había desaparecido. Aquellos dos se habían retirado, pero volverían. Con refuerzos posiblemente. El amo estaba solo. Y podían ser una docena, 2 docenas. Rupert recordó las palabras del ama de llaves. El cochero anterior se había ido asustado. Ahora entendía por qué. Probablemente también había descubierto algo. Había visto algo. Y había huido. Rupert podía hacer lo mismo. Levantarse por la mañana, recoger sus cosas, decir que se marchaba. El amo lo dejaría ir sin preguntas, como había dejado ir al anterior. Pero Rupert cerró los ojos. Recordó al muchacho que el amo había enviado a la dirección del señor Smith. Recordó a la mujer llorando de gratitud. Recordó las anotaciones en el cuaderno. Encontrada, rescatada, salvada. El amo hacía algo importante, arriesgado. ¿Noble? Posiblemente. Y lo hacía solo. Rupert abrió los ojos. En la oscuridad de la habitación se perfilaban los contornos de las vigas del techo, la pequeña ventana, la mesa junto a la pared. La decisión estaba tomada. No se iría. Se quedaría. Y si se presentaba la oportunidad, ayudaría. Porque al fin y al cabo, Rupert Bentley había sido soldado. Y los soldados no abandonan a los suyos. Aunque los suyos fueran un caballero frío y reservado que llevaba una extraña doble vida y luchaba contra un enemigo invisible. El amo estaba en apuros. Apuros serios, mortales. Y Rupert ya no podía fingir que eso no le concernía. El día siguiente transcurrió en ansiosa espera. El amo no salió de casa. Rupert vio cómo el señor Fielding llevaba una bandeja con el desayuno al despacho. Luego el almuerzo. El amo se había encerrado y no aparecía. Rupert se ocupó de los caballos, limpió los arreos, intentó parecer ocupado, pero todo el tiempo escuchaba atentamente, miraba hacia la calle. Aquellos dos no se veían, ni por la mañana ni por la tarde. Quizás se habían retirado o estaban al acecho. Por la noche el señor Fielding llamó a Rupert. El amo me ha mandado decirle, esta noche no se requiere ningún viaje, pero esté preparado mañana por la mañana. Entendido. ¿Y cómo está el amo? ¿Se encuentra bien? El mayordomo le lanzó una mirada extraña. Está bien. ¿Por qué pregunta? Es solo que ayer volvimos tarde. El amo parecía cansado. Eso no es asunto suyo, Bentley. Cumpla con sus obligaciones y no haga preguntas innecesarias. Sí, señor. Rupert regresó al establo. Entonces el amo no salía. ¿Se escondía? ¿O planeaba algo?
La noche transcurrió tranquila. Rupert durmió a ratos, despertándose con cada ruido. Pero no ocurrió nada. Por la mañana el señor Fielding volvió a llamarlo. El amo requiere el carruaje, al abogado, dentro de media hora. Rupert enganchó los caballos, preparó el carruaje. El amo salió, con su levita habitual, sombrero, el rostro pálido, pero tranquilo. En la sien, un esparadrapo cubriendo una rosadura. Subió al carruaje sin decir palabra. Rupert lo llevó a la oficina del abogado en Gray's Inn. Durante todo el camino miraba alrededor. ¿Estaban aquellos dos? No estaban. Las calles eran normales, seguras. El Londres respetable, donde los caballeros van a sus asuntos, las damas hacen compras, los carruajes ruedan pausadamente por los adoquines. Rupert dejó al amo en la oficina, se alejó a una calle vecina a esperar. Pasó una hora, otra. Rupert dormitaba en el pescante, envuelto en una manta. El día era frío. El viento del río calaba hasta los huesos. De pronto, una voz. Cochero! Rupert se sobresaltó, abrió los ojos. Junto al carruaje había un hombre alto, el mismo, del almacén. Rupert se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. El hombre sonrió, fina, fríamente. En la mejilla tenía un moretón, huella del golpe del amo. «Dile a tu amo», dijo en voz baja, amenazante, «que deje de meter las narices donde no debe. Si no, la próxima vez no seremos tan blandos. ¿Entendido?» Rupert apretó las riendas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Yo no entiendo de qué habla». «No te hagas el tonto. Estuviste allí, en el almacén. Lo viste todo. Dile, esta es la última advertencia. Si el señor Hale quiere vivir mucho tiempo, que se ocupe de sus asuntos. Díselo, palabra por palabra». El hombre dio una palmada en el costado del carruaje. El sonido fue seco, como un disparo. Luego se dio la vuelta y se marchó, disolviéndose entre la multitud de transeúntes. Rupert permaneció sentado, incapaz de moverse. Le temblaban las manos. Conocen el nombre del amo. Saben dónde vive, a dónde va. No solo lo vigilan a él, sino también a Rupert. Esto ya no es simple vigilancia, es una amenaza. Abierta, descarada. ¿Qué hacer? ¿Informar al amo? Por supuesto, pero ¿cómo reaccionará? ¿Lo desdeñará? ¿O por el contrario, comprenderá la gravedad y pondrá fin a sus salidas nocturnas? No, el amo no es de los que retroceden. Rupert lo comprendió al verlo pelear, al ver cómo continúa obstinadamente con su asunto noche tras noche, a pesar del peligro. Así que la amenaza no lo detendrá, solo lo hará más cauteloso o más desesperado. Rupert cerró los ojos, intentando calmar su respiración. Ambos están en peligro ahora. El amo, porque no se detendrá. Rupert, porque se ha convertido en testigo, en cómplice, aunque involuntario. No hay vuelta atrás. Cuando el amo regresó de la oficina, Rupert lo llevó a casa. Durante todo el trayecto guardó silencio, sin saber cómo iniciar la conversación. Se detuvieron frente a la mansión. El amo bajó del carruaje y se dirigió hacia la puerta. «Señor», lo llamó Rupert. El amo se volvió. «¿Sí?» «Me han dado un mensaje para usted, mientras estaba con el abogado». La mirada del amo se volvió aguda, tensa. «¿Quién lo dio?» «Un hombre alto, el que estaba en el almacén anteayer». Silencio. El rostro del amo se petrificó. ¿Qué dijo? Rupert repitió palabra por palabra. El amo escuchó inmóvil. Solo apretaba la mandíbula cada vez con más fuerza. Cuando Rupert terminó, se hizo el silencio. Luego el amo asintió. «Gracias por transmitírmelo. Puede estar libre hasta la noche». «Señor», Rupert no pudo contenerse. «Quizás debería acudir a la policía o...» «La policía no ayudará a Bentley. Este no es asunto suyo». «Pero lo han amenazado. Su vida está en peligro». «Lo sé». La voz era calmada, pero los ojos gélidos. «Me las arreglaré. Este es mi problema, no el suyo». «Pero, señor...» «Basta, Bentley». El tono era definitivo. El amo se dio la vuelta y entró en la casa. La puerta se cerró. Rupert se quedó de pie junto al carruaje, apretando las riendas. El amo había rechazado la ayuda. Piensa arreglársela solo. Obstinado, frío, hermético.
Pero Rupert vio en sus ojos lo que el amo intentaba ocultar. Miedo. No, no miedo, sino más bien conciencia del peligro. Y determinación de continuar, a pesar de todo. ¿Por qué? ¿Por qué arriesga su vida? Rupert llevó el carruaje a la cuadra. Desenganchó los caballos, les dio de comer. Se sentó en el banco junto a la pared, hundiendo la cabeza entre las manos. Debe hacer algo. No puede limitarse a observar cómo matan al amo. ¿Pero qué? La decisión maduró lentamente, pero de forma inexorable. Si el amo no quiere ayuda, Rupert lo ayudará en secreto. Rupert despertó con firme determinación. No se puede esperar más. Cada noche puede ser la última para el amo. Aquellos dos retrocedieron después de la pelea en el almacén, pero es la calma antes de la tormenta. Había visto eso en la guerra. El enemigo se retira, se reagrupa, prepara un nuevo golpe, más brutal, más calculado. Hay que actuar, averiguar más, comprender contra quién lucha exactamente el amo para saber cómo protegerlo. Hoy era su día libre. Una vez por semana, los domingos, daban tiempo libre a los sirvientes. Normalmente Rupert lo pasaba en la cuadra o paseando por el parque, pero hoy tenía otros planes. Se vistió con la ropa más sencilla, pantalones viejos, camisa remendada, chaqueta raída. Se miró en el trozo de espejo clavado a la pared. Perfectamente podía pasar por un obrero en busca de trabajo. Se metió en el bolsillo unas cuantas monedas por si tenía que pagar por información o al menos por una jarra de cerveza en la taberna. Salió de la mansión por la puerta de servicio. La mañana de noviembre era fría, húmeda, el cielo cubierto de nubes grises que amenazaban lluvia. Rupert se subió el cuello, metió las manos en los bolsillos y se dirigió hacia el este, a Whitechapel. Permítanme contarles sobre Whitechapel en el año 47. No sobre esa imagen romántica de los barrios bajos de Londres que pintan las ilustraciones en las revistas, sino sobre un lugar real donde vivían y morían personas reales. Imaginen, en una milla cuadrada, 70.000 personas. La densidad de población es más alta que en cualquier otra área del imperio. Familias de 8 a 10 personas se apiñaban en una habitación sin ventanas. Arrojaban los desechos directamente a la calle. No había alcantarillado. Bebían agua del Támesis, en la que se vertían desechos. El cólera diezmaba barrios enteros. La esperanza de vida de un trabajador en Whitechapel era de 29 años. Para comparar, un caballero de Mayfair vivía en promedio hasta los 55. La policía no patrullaba aquí, solo venían grupos armados con porras, y eso raramente. Para todo Whitechapel, 3 agentes de policía en el turno de noche. 3 personas para 70.000. Aquí prosperaban los antros de ladrones, burdeles ilegales, fábricas clandestinas donde los niños trabajaban 16 horas por un salario miserable. Aquí desaparecían personas, por cientos, miles, y nadie llevaba la cuenta. Porque los pobres no importaban. Las autoridades lo sabían, la sociedad lo sabía. Los periódicos a veces publicaban artículos denunciatorios, que se leían durante el desayuno, chasqueando la lengua, y luego se pasaba la página. Durante el día, los barrios bajos tenían un aspecto distinto que por la noche. Menos siniestros, pero no menos miserables. Las calles estrechas hormigueaban de gente. Comerciantes pregonaban a gritos los precios de verduras podridas y pescado muerto. Mujeres lavaban ropa en el agua turbia de las fuentes públicas. Niños harapientos jugaban en el barro empujando con palos una rata muerta. Los olores eran asfixiantes. Aguas residuales, excrementos humanos, humo de carbón barato, desperdicios putrefactos. Rupert caminaba despacio, tratando de memorizar la disposición de las calles. Ahí estaba la taberna El Ancla, su conocido letrero chirriaba con el viento. Ahí el albergue del que el dueño había sacado a aquel muchacho. Ahí el burdel con el farol rojo, que de día parecía especialmente patético, con la pintura desconchada y las ventanas sucias. Entró en la taberna. Dentro estaba oscuro, sofocante, olía a cerveza derramada y sudor. En las mesas se sentaban estibadores, marineros, bebiendo, jugando a las cartas, fumando tabaco barato. Las conversaciones cesaron cuando Rupert entró. Decenas de ojos se clavaron en él, recelosos, hostiles. Un forastero. Rupert se acercó a la barra, tras la cual estaba el dueño del establecimiento, un gordo de rostro lustroso y delantal sucio. «Cerveza», dijo Rupert escuetamente.
El dueño sirvió un líquido turbio en una jarra de hojalata y la dejó caer sobre la barra. 3 peniques. Rupert pagó y bebió un sorbo. Asquerosa, pero serviría. Echó un vistazo alrededor. En la mesa contigua, 2 estibadores jugaban a los dados. Rupert se acercó e hizo un gesto con la cabeza. ¿Puedo sentarme? Uno de los estibadores, un viejo de barba gris, se encogió de hombros. Cada cual es libre. Rupert se sentó, fingiendo seguir el juego. Esperó unos minutos y luego preguntó como al descuido. He oído que aquí se puede encontrar trabajo. ¿En los muelles, quizá? El viejo resopló. Trabajo hay de sobra. La cuestión es qué clase. ¿De cargador? Puedes intentarlo, pero allí tienen su propia hermandad. No les gustan los forasteros. ¿Y qué más hay? El segundo estibador, joven, con el rostro picado de viruelas, sonrió con sorna. Depende de lo que sepas hacer. Si tienes los puños firmes y la conciencia no te estorba, habrá trabajo. Rupert frunció el ceño. ¿Qué clase de trabajos? Variados. El joven entornó los ojos con aire significativo. Hay gente que necesita ayudantes para trabajos sucios. Pagan bien, pero no les gustan los bocazas. Rupert asintió, fingiendo haber comprendido. Trabajo criminal. Así que aquí era algo habitual. Se arriesgó. ¿Y qué? ¿Los caballeros también vienen aquí a buscar ayudantes? El viejo le lanzó una mirada penetrante. ¿Para qué iban los caballeros a bajar a nuestros barrios? No lo sé. Simplemente he oído que alguien rico aparece por aquí de noche, preguntando por algo. Silencio. El joven dejó de tirar los dados. El viejo bajó lentamente la jarra. ¿Dónde has oído eso? Así, la gente habla. Hablas demasiado, amigo, dijo el joven, y su voz se volvió dura. Para ser nuevo. Rupert levantó las manos. No quería ofender, simple curiosidad. La curiosidad no trae nada bueno, cortó el viejo. Un consejo. No hagas preguntas de más, especialmente sobre caballeros fantasma. Aquí eso no gusta. ¿Fantasma? Repitió Rupert. El viejo se levantó y arrojó una moneda sobre la mesa. Vámonos, Jim. Aquí se ha enrarecido el aire. Ambos se marcharon, dejando a Rupert solo. Terminó la cerveza y salió. Así que los lugareños sabían del amo. Caballero fantasma, así lo llamaban. Y temían hablar. ¿Por qué? ¿A quién temían? Rupert pasó todo el día vagando por Whitechapel. Entró en tiendas, en el mercado, en los muelles. Hablaba con la gente, con cautela, con rodeos. Reunió migajas de información. Una anciana que vendía manzanas susurró. Hubo uno por aquí. Busca niños desaparecidos. Pregunta, paga dinero. Pero más vale no conocerlo. Lo vigilan. Gente mala. Un chiquillo vagabundo dijo, yo lo conozco, un tío bueno. Me dio pan y una moneda. Dijo que si veía a alguien llevándose a otro por la fuerza fuera a verlo. Me dio una dirección, pero la olvidé. Una lavandera en los escalones del albergue. Lleva muchos años viniendo por aquí. 2 años, quizá 3. Busca a alguien, o algo. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Al anochecer, cuando el crepúsculo empezaba a espesarse, Rupert entró en otra taberna, en Commercial Road. Aquí estaba más oscuro, más sucio. La clientela, marineros, contrabandistas, mujeres con las caras pintadas. Pidió cerveza y se sentó en un rincón. Escuchaba las conversaciones. En la mesa contigua, 3 hombres discutían algo en voz baja. Rupert captó fragmentos. El jefe está furioso. Hemos perdido demasiada mercancía. Ese maldito sabueso. Hay que detenerlo. Ya lo intentamos, pero es escurridizo. La próxima vez no fallaremos. Rupert se quedó inmóvil. ¿Mercancía? ¿Sabueso? ¿Hablaban del amo? Uno de los hombres, de rostro tosco y una cicatriz atravesándole la ceja, se dio cuenta de que Rupert escuchaba. Se volvió. ¿Qué miras? Rupert apartó la vista. Disculpe, no estaba escuchando. Ah, ¿no? Pues a mí me parece que sí. El hombre se levantó y se acercó. Los otros 2 también se pusieron en pie. ¿Quién eres tú? Es la primera vez que te veo por aquí. Busco trabajo. Soy nuevo en la ciudad. Mientes. Los nuevos no hacen tantas preguntas. He oído hablar de ti.
Llevas todo el día paseándote por el barrio, preguntando por el caballero. Rupert sintió un escalofrío. ¿Lo habían estado vigilando? No sé de qué habla. ¡No mientas!, bramó el hombre y agarró a Rupert por las solapas, levantándolo de un tirón. ¿Trabajas para él? ¿Para ese fantasma? No, yo solo. Un golpe en el estómago. Rupert se dobló. El aire salió de sus pulmones. Vamos, soltó el hombre. Hablaremos en la calle. Sus compañeros agarraron a Rupert por los brazos y lo arrastraron hacia la salida. En la taberna nadie se movió. Todos se volvieron, como si no vieran nada. Lo sacaron a la calle, a un callejón oscuro. Lo arrojaron al suelo. Rupert intentó levantarse, pero una patada en el costado lo derribó de nuevo. Luego otro golpe, y otro más. Escucha con atención, sisió el hombre de la cicatriz, inclinándose. Dile a tu amo, basta de estropear el negocio. Basta de meter las narices donde no debe. Si no, lo encontrarán muerto en el Támesis. Y a ti también. ¿Entendido? Rupert tosió, escupió sangre. Entendido. Y otra cosa, no vuelvas por aquí. Si te vemos, te matamos, sin preguntas. Otro golpe, en la cara. Rupert sintió cómo se le partía el labio, la sangre le inundó la boca. Luego los pasos se alejaron. Silencio. Rupert yacía sobre los fríos adoquines, respirando con dificultad. Las costillas le dolían, esperaba que no estuvieran rotas. La cara le ardía. En la boca, sabor a sangre y suciedad. Se incorporó lentamente, apoyándose en la pared. La cabeza le daba vueltas, náuseas. Pero lo peor de todo era la certeza. Había ido demasiado lejos. Había llamado la atención. No solo se había expuesto él, sino también al amo. Ahora sabían que el amo tenía un ayudante que hacía preguntas. Rupert cerró los ojos, apoyó la nuca contra la pared. Idiota, maldito idiota. Llegó a la mansión ya entrada la noche. Caminó despacio, con dificultad. Cada paso resonaba con dolor en las costillas. Entró por la puerta de servicio, se coló en las caballerizas, se desplomó en la cama. Permaneció largo rato mirando el techo, pensando. ¿Qué había averiguado? Poco. El amo buscaba personas desaparecidas. Llevaba ya 2 o 3 años haciéndolo. Los lugareños le temían, pero algunos le estaban agradecidos. Le vigilaba una organización criminal que perdía mercancía, es decir, personas a las que el amo rescataba. ¿Pero por qué? ¿Por qué un caballero rico arriesgaba su vida por niños ajenos y criadas? No había respuesta. Rupert cerró los ojos. Mañana tendría que inventar una explicación para los moretones. ¿Se cayó por las escaleras? ¿Se peleó en una taberna? Ya se le ocurriría algo. Lo importante era que el amo no debía enterarse de que Rupert había metido las narices en sus asuntos. De lo contrario, el despido y toda posibilidad de ayudar desaparecería. No, sería más prudente, más discreto, pero no se rendiría, porque ahora esto también le concernía a él. Aquellos 3 le habían dejado claro, la guerra era a vida o muerte, y Rupert, sin quererlo, se había visto arrastrado a ella. Bien, era un soldado. Estaba acostumbrado a la guerra. Aunque el enemigo fuera invisible, aunque el objetivo no estuviera claro, permanecería en su puesto. Porque el amo luchaba contra monstruos, y alguien debía cubrirle las espaldas, aunque ese alguien fuera solo un cochero con la cara destrozada y las costillas rotas. Rupert sonrió en la oscuridad e hizo una mueca de dolor por el labio. Mañana sería un nuevo día, y un nuevo viaje nocturno, y por tanto, una nueva oportunidad de proteger al amo, pasara lo que pasara. La mañana llegó con dolor. Rupert abrió los ojos y gimió. Cada músculo del cuerpo respondió con un dolor agudo. Las costillas le dolían al menor movimiento, la cara le ardía. El labio se le había hinchado tanto que parecía ajeno. Se sentó con cuidado en la cama, hizo una mueca. El ojo izquierdo apenas se abría, hinchado, rodeado de un moretón oscuro que se extendía. Perfecto. ¿Cómo explicar esto? Se lavó con agua fría, esperando reducir la hinchazón. No sirvió de nada. Se miró en un trozo de espejo. Parecía que le hubiera pasado por encima una carreta. 2 veces. Se vistió lentamente.
Con dificultad al ponerse la camisa, las costillas protestaban a cada movimiento. ¿Rotas o solo magulladas? No lo sabía. Pero tendría que trabajar de todos modos. Bajó a las caballerizas. Los caballos le recibieron con un relincho suave. Rupert les acarició, les dio avena. Empezó a limpiar los arreos, moviéndose con cuidado. Media hora después apareció el señor Fielding. El mayordomo se quedó inmóvil en el umbral al ver a Rupert. Los ojos se le abrieron como platos. ¡Santo Dios, Bentley! ¿Qué le ha ocurrido? Rupert intentó sonreír. Le salió una mueca torcida. Anoche entré en una taberna. En la equivocada, por lo visto. Se armó una pelea, yo recibí lo mío. El mayordomo apretó los labios. Esto es indigno de un sirviente del señor Hale. Debe vigilar su comportamiento. Lo comprendo, señor. No volverá a ocurrir. Fielding suspiró. Eso espero. El amo requiere el carruaje a las 11, al club. ¿Podrá conducir? Podré, señor. Bien, póngase presentable. El mayordomo se marchó. Rupert continuó trabajando, intentando no pensar en el dolor. Pero los pensamientos volvían a lo de ayer. La paliza había sido una advertencia. Le habían dado una oportunidad. Marcharse, callar, desaparecer. Pero no se marcharía. A las 11 en punto, el carruaje estaba frente a la entrada principal. Rupert permanecía sentado en el pescante, manteniendo la espalda recta a pesar del dolor. Intentaba mantener la cara vuelta. Quizá el amo no se daría cuenta en la penumbra del carruaje. La puerta de la mansión se abrió. El señor Hale salió, impecable como siempre, frío, distante. Se acercó al carruaje, abrió la portezuela, se quedó inmóvil. Lentamente alzó la mirada hacia Rupert. Un segundo, dos. Los ojos grises estudiaban el rostro magullado del cochero. No había sorpresa ni compasión, solo una fría evaluación. La mirada de un militar reconociendo a un camarada herido. Bentley. ¿Sí, señor? ¿Puede conducir el carruaje? Puedo, señor. Una pausa. El amo lo miraba como si viera a través de él, como si viera la mentira, viera el dolor, viera todo lo que Rupert intentaba ocultar. Luego asintió. Bien, al club. Subió al carruaje. Rupert tomó las riendas. El alivio se mezcló con la decepción. El amo no había hecho preguntas. Simplemente lo aceptó como un hecho. ¿O lo había adivinado? El día transcurrió una rutina habitual. Rupert llevó al amo de un lado a otro, al club, al notario, a la librería. Cada trayecto resultaba penoso. Las sacudidas del carruaje se traducían en dolor en las costillas. Al anochecer, apenas se sostenía. Soñaba con llegar a la cama, acostarse y no moverse hasta la mañana. Pero a las 10 de la noche el señor Fielding llamó a la puerta del establo. El amo requiere el carruaje, en media hora. Rupert cerró los ojos. Por supuesto, un viaje nocturno. ¿Cómo había podido olvidarlo? Estará listo, señor. Enjaezó los caballos, intentando no pensar en cómo le dolía cada músculo. Sacó el carruaje hasta la casa. El amo salió exactamente a las 11 menos cuarto. Su mirada se deslizó sobre Rupert, rápida, evaluadora. Whitechapel. Rupert asintió. El viaje fue largo. Rupert conducía los caballos más despacio de lo habitual. Temía que las sacudidas sobre los adoquines acabaran con él definitivamente. El amo no lo apuró. Llegaron al lugar conocido junto a los muelles. El amo bajó. Pero no se marchó de inmediato. Se detuvo junto al carruaje, alzó la cabeza hacia Rupert. Bentley, ¿estás seguro de que quiere esperar aquí? Una pregunta extraña. Sí, señor. Es mi trabajo. Su trabajo es conducir el carruaje, no arriesgar la vida en los barrios bajos. Rupert frunció el ceño. No comprendo, señor. El amo lo miró largamente. Luego negó con la cabeza. No importa, espere aquí. Si no regreso en 2 horas, márchese a casa. Pero, señor, es una orden. El amo se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad. Rupert lo siguió con la mirada. ¿Qué había sido eso? ¿Un presentimiento? ¿O el amo sabía algo? La inquietud se deslizó en su alma. Pasó 1 hora. Comenzó la segunda. Rupert permanecía sentado en el pescante, envuelto en una manta. La noche era fría. El viento del río calaba hasta los huesos.
La niebla volvía a arrastrarse por las calles, no tan densa como la vez anterior, pero ocultando igualmente los contornos de los edificios. Los caballos se inquietaban. Rupert los acariciaba, les susurraba palabras tranquilizadoras. De pronto, un grito. Lejano, amortiguado por la niebla, pero nítido. Rupert se irguió. La sangre se heló en sus venas. Otro grito, sonido de lucha. Saltó del pescante sin pensarlo. El dolor en las costillas estalló, pero no le hizo caso. Corrió hacia el sonido. Un callejón, oscuro, estrecho. Figuras luchando bajo la tenue luz de un farol solitario. El amo, vestido con ropa de obrero, sin gorra, peleaba contra 3 atacantes. 3. Uno de ellos, alto, conocido. El segundo, rechoncho. El tercero, nuevo, enorme como un oso. El amo era ágil, rápido, esquivaba golpes, devolvía los suyos. Pero eran 3. Y en la mano del rechoncho brilló un cuchillo. Rupert no pensó. El cuchillo del cinturón apareció en su mano por sí solo. Se lanzó hacia adelante. Gritó para distraerlos. El rechoncho se volvió. Rupert lo golpeó con la empuñadura del cuchillo en la cabeza. Cayó desplomado. El alto se giró hacia Rupert, lanzó un golpe. Rupert esquivó, no lo bastante rápido. El golpe rozó su hombro. El dolor lo atravesó, pero se mantuvo en pie. El amo aprovechó el momento. Golpeó al oponente enorme en el plexo solar. Este se dobló. Otro golpe en la mandíbula. El enorme cayó de rodillas. El alto se debatía entre Rupert y el amo. Comprendió. Eran 2, él uno solo. 2 camaradas fuera de combate. Retrocedió. «¡Esto no ha terminado!» y echó a correr. Silencio. Rupert y el amo permanecían en el callejón, respirando con dificultad. En el suelo, 2 cuerpos tendidos. El amo fue el primero en reaccionar. «Vámonos, rápido». Corrieron de vuelta al carruaje. Rupert jadeaba. Cada respiración se traducía en dolor en las costillas. El amo lo sostenía del codo, en silencio, con firmeza. Llegaron al carruaje. El amo mismo tomó las riendas, fustigó a los caballos. El carruaje arrancó bruscamente. Viajaron rápido, por calles oscuras, lejos de los muelles. El amo conducía con seguridad, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Solo cuando salieron a una calle ancha, aminoró la marcha. Pasó las riendas a Rupert. «Llévenos a casa». Rupert tomó las riendas. Le temblaban las manos. Viajaron en silencio. Regresaron a la mansión a las 3 de la madrugada. El amo bajó del carruaje, se volvió hacia Rupert. «Sígame, a la casa». Rupert parpadeó. «¿Señor?» «Es una orden, Bentley». El amo se dirigió a la entrada principal, abrió la puerta. Rupert, perplejo, lo siguió. La casa los recibió en silencio. Los criados dormían. El amo condujo a Rupert al despacho, cerró la puerta con llave. Encendió la lámpara sobre la mesa. La luz cayó sobre sus rostros. El amo, pálido, con arañazos en la mejilla, pero ileso. Rupert, con el rostro magullado, sujetándose el costado. El amo señaló un sillón con un gesto. «Siéntese». Rupert se sentó. No entendía qué estaba ocurriendo. El amo sirvió 2 vasos de brandy de la licorera en el estante. Le tendió uno a Rupert. «Beba». Rupert tomó el vaso. Bebió un sorbo. El fuego le quemó la garganta. Se extendió cálido por su pecho. El amo se sentó en el sillón frente a él. Lo miró largamente. Luego preguntó en voz baja. «¿Por qué hace esto, Bentley?» «¿Qué, señor?» «Seguirme, meterse en peleas, arriesgar su vida». «¿Por qué?» Rupert guardó silencio. «¿Cómo explicarlo?» «Usted es mi cochero», continuó el amo. «Su trabajo es conducir el carruaje, nada más. Podría simplemente cumplir órdenes, cobrar su salario, no meter las narices en asuntos ajenos, como todos los demás criados. Pero usted no lo ha hecho. ¿Por qué?» Rupert apretó el vaso. «Porque está en peligro, señor. No puedo simplemente mirar. Muchos pueden. Yo no puedo. Soy soldado. 15 años de servicio. Nos enseñaron. No abandonas a los tuyos, aunque no comprendas el panorama completo, aunque tengas miedo». El amo sonrió apenas, con amargura. «Yo no soy de los suyos. Solo soy el amo. No me debe nada». «Se lo debo, señor. Lealtad, deber, honor, llámelo como quiera. Usted lucha contra alguien, contra algo, solo, lo veo, y no puedo dejarlo solo». Silencio.
El amo miraba su vaso, meciendo el líquido ámbar. Luego dijo en voz baja: «Los moretones de ayer no fue una pelea de taberna. No era una pregunta, una afirmación». Rupert asintió. «No, señor. Yo fui a Whitechapel, pregunté por usted. Quería entender a qué se enfrentaba, para ayudar». «¿Y lo golpearon?» «Sí». «¿Le advirtieron que no metiera las narices?» «Sí». El amo dejó el vaso sobre la mesa, se levantó, se acercó a la ventana. Estaba de espaldas a Rupert, mirando la oscuridad tras el cristal. «¿Quiere saber la verdad, Bentry?» «Solo si está dispuesto a contarla, señor». Una larga pausa. Luego el amo habló, en voz baja, uniforme, como si relatara la historia de otro. «Tuve una hermana, menor, Caterina. Tenía 17 años cuando ocurrió». Rupert se quedó inmóvil, escuchando. «Hace 5 años. Era ingenua, confiada. Conoció a una mujer que le prometió un puesto de dama de compañía en una casa rica. Buen salario, familia respetable. Caterina fue a la cita y desapareció. La voz del amo no tembló, pero Rupert percibía en ella un dolor antiguo, contenido. La busqué durante 3 meses. Contraté detectives, acudí a la policía. Inútil. Decían que había muchos casos similares, que una muchacha de buena familia no podía simplemente desaparecer, que quizás se había marchado por voluntad propia. Pero yo sabía que no. A Caterina la engañaron, la alejaron de casa. Rupert apretó los brazos del sillón. La encontré 3 meses después, en un lugar de mala reputación en Shoreditch. Había pasado por circunstancias muy difíciles y ya no era la misma. El amo hizo una breve pausa. La rescaté, me la llevé. La interné en la mejor clínica, pero era tarde, se apagaba. Tisis, decían los médicos. Pero yo sé que murió de desesperación. Al cabo de 1 año ya no estaba. Silencio. Me culpé a mí mismo. No la protegí. No estuve atento. Y cuando murió, comprendí que no podía simplemente seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Caterina era una entre cientos. Miles. Muchachas, muchachos, niños a quienes cada día engañan, secuestran, venden. La policía es impotente. La sociedad cierra los ojos. A nadie le importa. El amo se volvió. Su rostro estaba pálido, pero resuelto. Decidí. Si no yo, entonces ¿quién? Tengo dinero, tiempo, contactos. Puedo ayudar. Salvar a quienes aún se puede salvar. Encontrar a los desaparecidos. Destruir las redes de traficantes, de uno en uno. Por eso se disfraza, dijo Rupert en voz baja. Sí, disfrazado de obrero puedo infiltrarme donde un caballero no puede entrar. Hablar con quienes nunca hablarían con un rico. Rescatar a una niña de un burdel sin levantar sospechas. Sacar a un muchacho de la servidumbre por deudas. Y no puede hacerlo abiertamente. No. La sociedad no lo entendería. ¿Un caballero relacionado con prostitutas y ladrones? Escándalo. Me declararían loco. Me quitarían la posibilidad de ayudar. Y si los traficantes descubren quién soy en realidad, me matarán. O peor aún, matarán a quienes intento salvar. Rupert asintió. Todo encajaba. Lleva 5 años haciéndolo. Casi. 2 años abiertamente. Antes reunía información, aprendía, planificaba. He salvado, el amo reflexionó, 23 personas. Las encontré y devolví a sus familias. A otros 7 les di una nueva vida, a quienes no tenían a dónde volver. Es una gota en el océano, pero es algo. Es mucho, señor. El amo sonrió con ironía. Para Caterina no es suficiente. A ella ya no puedo devolverla. Rupert se levantó, se acercó más. Señor, usted no tiene la culpa de su muerte. Los culpables son quienes la secuestraron. Lo sé. Pero eso no ayuda, y usted continúa. Sí, mientras pueda. Hasta que me maten. Rupert guardó silencio un momento. Luego dijo en voz baja: «Permítame ayudar». El amo lo miró. «Ya me ayuda. Me ha salvado la vida 2 veces». «No, señor, me refiero a ayudar de verdad, no por casualidad, no a escondidas. Permítame ser su aliado, compañero, el segundo hombre en esto». El amo guardó silencio. «Está solo», continuó Rupert, «y ellos son muchos. Hoy fueron 3, mañana serán 5 o 10. No podrá solo, necesita ayuda.
Es peligroso, pueden matarlo, pueden. Pero soy soldado, estoy acostumbrado al peligro y acostumbrado a luchar por una causa justa. Y esta es una causa justa, señor, la más justa de todas las que he visto. El amo lo miró largamente, con atención, como sopesando. Luego asintió lentamente. Está bien, Bentley, si está seguro. Estoy seguro, señor. Entonces, bienvenido. El amo extendió la mano. Rupert la estrechó, firme, a la manera militar. Gracias, señor. Llámeme simplemente Simon. Cuando estemos solos, sin ceremonias. Entonces llámeme Rupert. Simon. Por primera vez en todo el mes de servicio, Rupert vio al amo, no, a Simon, sonreír. Débilmente, con cansancio, pero con sinceridad. Bien, Rupert, tenemos mucho trabajo. Se sentaron a la mesa del despacho hasta el amanecer. Simon sacó mapas, cuadernos, recortes de periódicos, los desplegó ante Rupert explicando. Aquí están las redes de traficantes, 3 organizaciones principales en el East End. Aquí sus puntos de apoyo, burdeles, albergues, almacenes. Aquí la lista de desaparecidos, los que aún se pueden encontrar. Aquí las direcciones de refugios y casas a donde envían a los rescatados. Rupert escuchaba, memorizaba, hacía preguntas. ¿Y por qué la policía no ayuda? La policía está desbordada, y muchos están corrompidos. Los traficantes pagan, los pobres no pagan. Ese es el resultado. ¿Y si reuniéramos pruebas, las presentáramos a la policía? Lo intenté, 2 veces. Los casos se cerraron. Los testigos desaparecían. Alguien en las altas esferas protege a los traficantes. Entonces, ¿estamos solos? Sí. Rupert asintió. Bien, ¿por dónde empezamos? Simón desplegó el mapa. Señaló un punto. Aquí, una casa en Radcliffe Highway. Retienen a 2 niñas, hermanas, de 12 y 14 años. Sus padres murieron en un incendio hace un mes. Los vecinos vieron cómo se las llevaban. Hay que rescatarlas, pagando o por la fuerza. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Mejor dicho, esta misma noche. Simón miró por la ventana. Tras el cristal clareaba. El amanecer estaba cerca. De acuerdo, estoy listo. Primero descanse. Mañana necesitará fuerzas. Rupert se levantó. Las costillas le dolían, pero el dolor parecía insignificante ahora. Ahora que conocía la verdad. Ahora que no era un simple cochero, sino un aliado en una causa importante. Simón, ¿sí? Gracias por confiar en mí. Simón asintió. Gracias por quedarte. No muchos se quedan al conocer la verdad. Yo no soy como muchos. Soy un soldado. Ya veo. Rupert salió del despacho, subió su cuartucho sobre las caballerizas, se tumbó en la cama. Tras la ventana despuntaba el alba. Londres despertaba, ciudad de contrastes, donde junto al lujo vivía la miseria, donde tras la fachada de respetabilidad se ocultaban crímenes monstruosos. Pero ahora contra esos crímenes luchaban 2 hombres, un caballero y un cochero, amo y sirviente, Simon y Rupert, 2 contra un ejército de sombras. Las probabilidades eran escasas, el peligro inmenso, pero la causa era justa, y eso era suficiente. La noche siguiente el carruaje salió de la mansión de Berkeley Square a las 11:30. Rupert guiaba los caballos. Junto a él, en el pescante, no dentro del carruaje sino a su lado, estaba sentado Simon, con ropa de trabajo, con gorra, con rostro decidido. En el carruaje bajo el asiento, cuerdas, un farol, 2 bastones pesados, herramientas para el rescate. Viajaban en silencio, pero era un silencio distinto, no frío ni distante, sino camaraderil. El silencio de 2 soldados antes de la batalla. La niebla envolvía las calles. El carruaje se disolvió en ella. Un fantasma sobre ruedas, llevando a 2 fantasmas al corazón de las tinieblas. Por delante, peligro, lucha, quizá la muerte, pero también esperanza. Para 2 hermanas que aguardaban ser rescatadas, para decenas de otros que aún serían salvados. Los cascos de los caballos golpeaban acompasadamente los adoquines. Londres dormía, y 2 hombres cabalgaban hacia la noche para salvar a quienes nadie salvaría. Ahora que la historia ha sido contada, puedo confesarles algunas cosas. Simon Hale es un personaje ficticio. Rupert Bentley también. Los inventé.
Pero el problema con el que lucharon era absolutamente real. ¿Existieron realmente personas como Simon? Sí. Eran pocas, unas pocas entre millones, pero existieron. Caballeros y damas que gastaron fortunas en la lucha contra la trata de personas, crearon redes secretas de rescate, arriesgaron su reputación y su vida por los hijos de otros. La historia casi no ha conservado sus nombres. Actuaron en silencio, sin publicidad, porque la publicidad habría matado a aquellos a quienes intentaban salvar. Escribí esta historia no para romantizar la era victoriana, al contrario, para mostrar su lado oscuro. El brillante fachada del imperio se sostenía sobre los huesos de aquellos a quienes la sociedad consideraba desechables. Pero yo escribí sobre otra cosa, sobre el hecho de que incluso en el sistema más cruel hay personas que dicen no, que no pueden simplemente seguir adelante sabiendo del monstruoso mal, que eligen actuar, incluso si las probabilidades son insignificantes. Simon y Rupert no salvaron a todos. Salvaron a 23 personas, una gota en el mar del sufrimiento. Pero para estas 23 personas, ellos eran todo el mundo. A veces el heroísmo se ve así. No hazañas ruidosas, sino una lucha silenciosa y obstinada, en callejones nocturnos. Una carroza en la niebla. 2 contra miles. La historia ha terminado. La niebla se ha disipado. Pero la pregunta queda, ¿qué harías tú?